gente, buenas noches, ¿cómo andan? Acá les traigo un nuevo cap, el link del creador en descripción. El sol se levanta nuevamente con la esperanza de una oportunidad de enterar, ¿pero por qué? Grito Ana molesta. Ana, lamento tener que hacer esto, pero necesito que Elsa domine sus poderes, así que el día de hoy no habrá entrenamiento, puedes hacer lo que quieras. Le habló Naruto a su hermana menor, que bufo molesta. Bien, pero me deben una. Ambos rubios rieron. Ana siempre sería muy divertida y tierna. Pero la cuestión para Ana no por dónde empezar, sino más bien qué hacer. Ok, jamás creí que sería víctima de la rutina, pero bien, ¿qué es lo que harían los demás en un día libre? Se preguntaba la joven. Naruto se ponía a entrenar, Elsa aprendía de la historia vikinga, Hippo sobre la historia de Arendelle, Patapez se la pasaba experimentando con hierbas y otras cosas, Mérida con su arco y Astrid tenía largos vuelos con Tormenta. Suspiro, entrenar sería inútil sin una guía, no era fanática de los libros ni los experimentos, el arco sin dudas no era su fuerte y ella aún no tenía permiso para volar con brincanubes, así que le quedó solo una opción. Está decidido, hoy haré un viaje de pata de perro, iré a donde me lleve el viento, y Ana se plantó donde estaba esperando que el aire le guiara y eso ocurrió. El viento sopló con dirección al norte, así que giró las caderas y empezó a caminar por las calles de Arendelle al norte y sin rumbo fijo. Ana veía el panorama a su alrededor y supo una cosa de inmediato: creo que debí de traer una brújula conmigo. Giró su rostro a la izquierda y solo había nieve, a la derecha y también nieve, atrás de ella nieve y delante de ella una casa de madera. Ana parpadeó, ¿cómo no la vi antes?, se preguntó antes de seguir adelante y entrar a la casa. Resultó que la casa en realidad era un almacén. Ouken, quien era el dueño, era un hombre alto con la cara de niño y una actitud similar. Ana compró cosas para escalar, entre otras cosas, pagó por ellas y antes de salir vio cómo entraba un hombre con el atuendo lleno de nieve. Zanahorias, dijo viendo a Ana. Esta le vio extraño. Zanahorias detrás de ti, dijo nuevamente haciendo que la pelirroja se moviera. El clima ha cambiado desde esta mañana. ¿De dónde vendrá tanto frío?, preguntó el dependiente. De la montaña del norte, hay vientos fríos tremendos. Ana suspiró, seguramente sus hermanos la estaban pasando en grande allá en la montaña del norte y ella aquí viendo a dónde la llevaba el viento. Salió de ahí, caminó un poco y esperó alguna señal de a dónde ir, la cual fue el grito de alguien. Espera, podemos discutirlo, habló el hombre de nieve antes de ser lanzado por los aires por Ouken. Nuestra princesa vio aquello y pensó un poco, quizás no estaría mal ir a visitar a sus hermanos y ver qué pasaba con ellos. Oye, hombre de nieve, habló Ana captando la atención del sujeto, ¿cuánto por llevarme a la montaña del norte?, preguntó de manera directa. No voy para la montaña del norte, voy a Arendelle, tengo que entregar un pedido de hielo. La castaña vio los bloques de fría agua y se atrevió a hacer una propuesta: las zanahorias, la cuerda que querías comprar y 15 monedas de oro. El hombre le vio, trato hecho. Ana rió, debía de agradecerle a Naruto después por las clases de negociación. La pelirroja fue, compró las cosas y pagó por el viaje a la montaña más alta de Arendelle. Un reno pasó rápidamente por los campos helados de la montaña mientras los dos jóvenes hablaban. ¿Y dime por qué quieres ir a la montaña del norte?, preguntó el hombre. Bueno, nada interesante realmente, solo quiero ver qué están haciendo mis hermanos allá arriba. El hombre le vio con asombro. ¿Tus hermanos hacen magia?, preguntó. Sí, son bastante buenos en ello, o al menos Naruto. Elsa es una amateur en ello. El joven asintió y estuvieron así durante unos instantes cuando su mente reaccionó. ¿Tu hermano es el rey?, preguntó. Claro, soy Ana de Arendelle, tercera hija de Agnar Yindua Arendelle, segunda princesa del reino y la amante número 1 del chocolate. Es un placer conocerte. Ana tendió la mano. Christoph, el hombre del hielo. El joven devolvió el apretón de manos. Y dime, Ana, ¿qué se siente ser hermana de alguien como Naruto? He oído que es un hombre de pocas pulgas. Ana suspiró. Seguramente los acontecimientos con los nobles se hizo público. No es tan malo como la gente cree. Es cierto que se pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca leyendo libros y libros, pero es bastante cálido y amoroso. Siempre nos está consintiendo con unos cuantos gustos, pero también sabe ser un espléndido rey. Jamás descuida ninguna de sus obligaciones y se está esforzando al máximo para ganar la guerra contra el consejo.
Ana le explicó a lo que Kristoff habló. Ah, ya veo, entonces si es cierto que Arendelle está a la puerta de la guerra. Ana asintió, no le gustaba que la gente hablara a espaldas de su hermano, pero mucha gente decía que era una locura el simple hecho de abandonar las tierras donde se criaron desde hace bastante tiempo, pero tenía fe que Naruto tenía una razón para hacerlo y quizás tenía toda la guerra planeada desde un principio, pero aún así la inseguridad de saber qué ocurre en la mente del rubio era una de las muchas razones del pueblo para poder dudar de él. El viaje fue agradable en compañía de Kristoff, debía de admitir que ambos tenían ciertas cosas en común y otras que realmente le causaban gracia, pero finalmente había llegado a su destino, la montaña del norte. Bueno, hemos llevado el destino por el que pagaste, habló el rubio, a lo que la pelirroja asintió. Bueno, espero que tengas un buen viaje de regreso. Desde aquí yo seré capaz de seguir, solo debo de encontrar los enormes pilares de hielo y seguro que... Ana jamás terminó la oración cuando dos cuerpos cayeron detrás de ellos sonando bastante fuerte el impacto. Te dije que no fueras tan impulsiva, le regañó Naruto a su hermana. Yo no sabía que se volvería loco por lanzarle una bola de nieve en la cabeza, se defendió la albina, cualquiera lo haría, y más si es un hombre de nieve enorme que le crece pinchos de hielo en la espalda. Acabas de crear una locura y esto traerá problemas en el futuro, le acusó de nuevamente sin miramientos. Ya se imaginaba lo que diría la gente. Un del norte rogaba a Odín porque nadie se enterará de esta creación. Veo que se están divirtiendo. Ana habló después de mucho rato sin dar señales de vida. Sí, como no, aquí señorita libre soy, no ha hecho otra cosa más que meternos en problemas. Habló Naruto como si nada. Disculpa, yo fui la que dijo que abriera mi corazón. Preguntó indignada la princesa. No, pero yo sabía que estabas tan reprimida. Thor bendiga el día en que se me ocurrió enterarte. Elsa desvió la mira, pero tenía razón Naruto, ella tampoco esperaba que pudiera darle vida a sus creaciones. Vaya, veo que ambos se llevan bien. Naruto giró al por una voz que no conocía. ¿Amigo o enemigo? Preguntó rápidamente Naruto. Amigo, respondió rápidamente el rubio. Es amigo mío. Naruto me trajo hasta aquí en su trineo, se llama Kristoff. Naruto extendió la mano en forma de saludo, el joven se la dio también y Naruto se le quedó viendo. Me agrada el chico. ¿Estarías interesado en ser el marido de Ana? Preguntó de pronto poniendo el color rojo en los dos. Oye, no soy Elsa para que me chantajes. La rubia le vio. Naruto nunca me chantajeó, le comentó a su hermana. Claro que lo hizo. Hippo y tú se están volviendo muy unidos y todo por Naruto, ¿o me dirás que no se han besado? Preguntó de repente la joven que vio a su hermana tomar el color rojo en sus mejillas. ¿Solo besarse? Yo creía que eran novios a estas alturas. Elsa se puso más roja que el amanecer y el humo salía por sus orejas. Ya no sé ni qué decirte, hermano, no sé si lo haces a propósito o no, comentó Ana sin saber qué pensar. Un poco de ambas. Lo único que deseo realmente es que ambas encuentren el amor y puedan vivir una vida. Tardé mucho en darme cuenta que mi vida no estaba completa si no estaba Astrid. Y también quiero que ustedes lo sientan por ello. Me preocupa que no tengan novio, no quiero que queden solas y amargadas por el resto de su vida. Naruto siempre había sido muy sincero y sus hermanas le vieron. Bien, haremos nuestro mejor esfuerzo por tener pareja. Se rindió Elsa y Ana asintió. Naruto sonrió mientras le había una seña con los dedos a Kristoff, quien entendió que todo esto estaba saliendo muy bien. Este devolvió la señal y las cosas tomaban su curso. El grupo se separó nuevamente cuando Ana decidió volver a Kada antes del anochecer. A diferencia de ellos, ella no podía ir volando, así que le pidió a Kristoff que la llevara a Arendelle y este aceptó con gusto. Sabiendo qué debía hacer, empezó a hacer una pregunta muy buena. Tu hermano es bastante peculiar, ¿no? La pelirroja suspiró. Sí, pero es lindo de su parte que él haga todo esto por nosotras. Creo que trata de compensar el tiempo que no estuvimos juntos. Solo espero que no se le suba mucho a la cabeza. Kristoff le vio sonriendo. Lo dudo, se ve que tiene las ideas claras y sus objetivos fijos. Solo un tonto no vería eso. Además es muy simpático por lo que vi. No tiene miedo de expresarse tal cual es. Ana asintió. No había nada que negar de las palabras de Kristoff. Su hermano era eso y mucho más. No tenía límites y no le decía de manera figurativa. Era cierto, Naruto no conocía por nada del mundo lo que era la privacidad y el pudor. Varias veces le vio en ropa interior por el palacio.
Cuando le preguntaron el motivo, él respondió con el hecho de que esa era su pijama. También cuando una de ellas se estaba bañando y tenía alguna duda, entraba al cuarto de baño sin permiso y parecía no molestarle ver a su hermana sin ropa, pero eso, cosas tan complicadas como la ética o los morales, algunos se molestarían, pero el rubio era a veces tan inocente que no podían enojarse con él. Dime, ¿es cierto que el rey tiene una gran herramienta entre sus piernas? Ana suspiró. Seguramente esto debía ser culpa suya y esa manía que tenía de hablar con todos sobre la anatomía del hombre. Sí, no sé cuánto mida, pero es seguro más grande que el promedio. La cara roja de Ana era la fiel prueba de lo arrepentida que estaba de verlos esa noche y en la tarde del día siguiente comentarle a cada uno de sus empleados masculinos sobre el tamaño de sus miembros. Diablos. Tu hermano es un maldito suertudo, ya quisiera una parte de su suerte. Ana suspiró, es lo mismo que escucho todos los días, suspiro sabiendo que esto sería así durante muchos años. Ana bajó del trineo y voy a su guía. Dime, ¿te gustaría salir en mi próximo día libre? Preguntó Ana con una cara de duda. Si me encantaría, búscame en el pueblo un día antes, así seré su guía durante todo el día, majestad. Christoph hizo una reverencia exagerado causando risas en la joven. Bueno, espero entonces nos volvamos a ver pronto, mi buen amigo. Ana regresó la reverencia y caminó de espaldas a la puerta sin perder de vista a Christoph. Cuando por fin decidió quitar la mirada del joven y correr al castillo, de estampó contra la puerta. Christoph bajó con rapidez y se acercó a ella tomándola de los hombros con cuidado. Eso no estaba ahí antes, se quejó viendo a la puerta y notó que estaba entreabierta. Lo siento, Ana, es que me disponía a salir a ver al médico del pueblo, tengo ciertos asuntos que hablar con él. Patapez se disculpó antes de salir de la vista de los dos. Siempre con esas disputas, ambos tienen sus métodos para curar las cosas, no está mal que sea así. En fin, te veo luego, Christoph. Ana se marchó por la puerta del castillo dejando soltado una vez estuvieron en lados contrarios de la puerta de madera. Eso fue aterrador, susurraron ambos antes de ir cada quien por su lado sin saber qué pensar sobre el día de hoy. Voy a admitirlo, tú eres el amo de las relaciones. Astrid veía a Naruto, quien tenía una sonrisa pedante en su rostro. Bueno, no por nada estuve enamorado de la misma mujer por 21 años sin darme cuenta. La rubia se acercó a él, le dio un beso en los labios. Bueno, ahora ya ganaste, señor suertudo. ¿Quieres tu premio? Preguntó la nórdica moviendo las cejas de manera provocativa. Naruto sonrió aún más antes de asentir con la cabeza. Ana ya hacía en su habitación con la mente llena de ideas y emociones del día de hoy, no sabía por dónde empezar realmente a verle el lado positivo a esto. Sin embargo, ella estaba segura de algo, y es que ella y Christoph tuvieron una chispa o conexión que Naruto le había platicado, y parecía que su hermano también lo sentía. De no ser así, no le hubiera propuesto a Christoph algo como lo que hizo, porque desde que ellas eran libres, habían tenido la oportunidad de conocer a muchos chicos, pero Naruto nunca habló de compromisos, solo lo hizo con Christoph y con Hippo, algo que le producía mucha curiosidad. Naruto podía juzgar muy bien a las personas. Con la duda en la cabeza decidió que lo mejor sería ir y preguntarle a su hermano directamente. Ana caminaba sumida en sus pensamientos y sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, así que abrió un poco la puerta de la habitación de su hermano y cuñada solo para salir de ahí corriendo nuevamente al cuarto de Elsa con la cara roja como el fuego. Elsa terminaba de vestirse para dormir, aprovecharía este tiempo para descansar antes de volver a la rutina. Se dispuso a entrar en su cama cuando Ana entró como vendaval, cerrando la puerta detrás de ella. No me digas nada. Elsa suspiró, le dijo que si volvía a ver una escena como la anterior, fuera rápidamente con ella, así que solo señaló el cajón superior y señaló el lado opuesto a ella. La pelirroja se acostó y vio a su hermana a los ojos. ¿Sabes, Naruto, si lo tiene más grande que el promedio? Casi la mitad más grande. Elsa suspiró, quizás una noche de sueño tranquila sería una de sus fantasías más anheladas en esta vida, así que vio a su hermana y con un movimiento de cara le dio paso para que siguiera relatando los sucesos de su día y las hipótesis que tenía sobre el miembro de su hermano. El otro lado, un grupo de trolls se reunía en torno a su líder, quien tenía la vista puesta en una silueta de color violeta, azul blanquecino y rojo marrón. Las tres figuras debían antes de disparar su existencia y convertirse en una muchedumbre. Las cosas siempre están en constante cambio, pero esto es inusual. Los trolls le vieron. Abuelo Padín, ¿qué significa eso?
Preguntó uno de los trolls viendo las siluetas repetir las acciones una y otra vez, un final no escrito, algo que realmente el mundo vivirá y que con el paso de los siglos desaparecerá, la historia que nadie creerá está por ser escrita y hay 3 lados en ella, los demás aún así no entendieron, pero el abuelo pensó para sí mismo, no hay duda hijos del hombre, ustedes son lo que el mundo necesita para coexistir en paz, fuego, aire, tierra y agua, todos ustedes serán, los salvadores o destructores. La visión se disipó dejando incógnitas de lo que el mundo está tramando y lo que el mundo olvidará. Elsa siempre pensó que sus dotes mágicos eran un problema, pero cuando Naruto esa mañana apareció con paso decidido y un aura de determinación para interrumpir el entrenamiento de Astrid, supo que las cosas no serían normales. Partir de eso, Astrid necesitó que el entrenamiento de suspenda por este día. Las 3 féminas se dieron vuelta y se fijaron en el rubio. ¿Qué traes entre manos, Haddock? Preguntó sin rodeos la rubia, nada malo en realidad, solo quiero ayudar a Elsa a controlar sus poderes, creo que es momento de que vea quién es en realidad, de lo contrario no podrá avanzar en el entrenamiento, ¿verdad? Naruto dio su explicación no sin antes hacerle una pregunta que Astrid sabía muy bien la respuesta, sí, odio admitirlo pero es cierto, si ella no se conoce a sí misma no llegará muy lejos en la próxima etapa del entrenamiento, así que la dejo en tus manos solo por este día, tienes 24 horas, Naruto asintió y con un silbido llamó a Ghidra. Elsa vio a Ana refunfuñar ante la perspectiva de un día libre y ciertamente ella también estaría así si no supiera qué hacer en todo el día, pero debía de ingeniárselas para salir adelante. La vieron marcharse antes de que Naruto le dijera, bueno, como todavía no puedes montar creo que será mejor que te agarres con fuerza, solemos hacer virajes y volteretas bastante cerradas así que no quiero perderte en el aire, aunque ese sea un método muy efectivo, el rubio comentó cuando Elsa preguntó, ¿en qué te basas? Me baso en experiencia propia, salté a un acantilado con la firme intención de eliminarme del mapa y aprendí a controlar mis poderes. Elsa parpadeó porque no se sorprendía al ver que su hermano era un maldito desquiciado en el sentido común, aunque eso le ayudaba no estaba segura de que eso le ayudará a ella. Sentir el aire en tu cara era una experiencia muy diferente a lo que su hermano y cuñada decían, incluso la explicación de Patapez era bastante mala en comparación a lo que Elsa sentía en estos momentos, cada poro de su piel, cada cabello de su melena y cada gramo de su ser podía sentir libertad. A tan altas alturas la gente suele tener miedo, pero aparentemente ella no lo sentía, es más dudaba que un paisaje como este se pudiera volver hostil, creo alguien se está divirtiendo. Elsa oyó como su hermano reía por lo bajo, ya quiero volar sola, habló la joven aumentado las risas en el rubio, bueno tendrás que esperar, el vuelo no se aprende en un 2x3, hay muchas cosas que tienes que aprender primero y algo indispensable es que sepas dominar tus poderes, de lo contrario no podrás hacer esto. Naruto extendió su mano sacando varias lanzas de nieve que lanzó contra el suelo, Ghidra dio un rugido y 7 ratos impactaron en las lanzas de Naruto, y eso solo es la punta del puedo hacer. Elsa asintió, sabía que su hermano no mentía, de lo contrario no se habría molestado en entrenarla en algo que no supiera cómo hacerlo. Sobrevolaron un poco más cuando finalmente Naruto decidió descender, bueno Ghidra te has ganado un merecido descanso, duerme un rato amigo, nos tomará algo de tiempo, el rey dragón asintió antes de echarse una pestañita. Ambos hermanos se vieron uno al otro con la pasión desbordando en ellos. Ok, solo tengo algo que decirte para este entendimiento, no pienses, la fémina parpadeó confundida, así es no pienses, deja que solo fluya por ti, como la sangre o tus emociones, déjalo fluir. Elsa asintió y giró a un montículo que había cerca, dejó salir el aire y expulsó su hielo creando un arco mal hecho de puros picos de hielo. ¿No estás pensando? Naruto habló causando molestia en la rubia, así porque no lo demuestras señor lo puedo todo, susurró con malicia. El rubio hizo un ademán y una copia alada de Elsa aprecio, te odio, Naruto río, estás pensando, eso nubla tus emociones, la magia no totalmente mental, también es emocional y eso es lo que te está bloqueado, verás un ser por más listo y maduro mentalmente hablado que sea jamás lucirá su auténtico potencial si no libera su corazón de las prisiones que lo atan, así debes de ser tú, olvídate de mí y de todo a tu centrarte en lo que te lastima, libera tu corazón. Elsa observó a su hermano con una sensación de no entender nada de ello pero aún así lo hizo, olvidó todo lo que la rodeaba y solo se enfocó en sus cadenas, y quién se las había puesto.
La nieve pinta la montaña hoy no huellas que seguir, en la soledad un reino y la reina vive en mí. Naruto parpadeó un poco, había oído de los aldeanos que las princesas siempre cantaban pero no lo creyó hasta el día de hoy. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió, el rubio no sabía de dónde provenía la música así que empezó a buscar por todos lados. 17. Lo que hay en ti no dejes ver buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió, Elsa empezaba a hacer movimientos alucinantes que Naruto sabía que no eran posibles si estuviera pensando con normalidad. Libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy, libertad sin vuelta atrás, ¿qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá, el frío es parte también de mí, Naruto se dejó caer rendido sabiendo que no había nada en los alrededores. Mirando a la distancia pequeño todo es, y los miedos que me ataban muy lejos los se deje, voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder, ni mal ni bien no puede ser, jamás. Libre soy, el viento me abrazará, libre soy, no me verán llorar, firme aquí, me quedo aquí gran tormenta habrá, Naruto parpadeó al ver que Elsa creaba unas escaleras y luego empezaba a formar un castillo enorme. Por viento y tierra mi poder florecerá, mi alma congelada en fragmentos romperá, ideas nuevas pronto cristalizaré, no volveré jamás no queda nada atrás, Naruto suspiró su hermana se estaba luciendo y quizás demasiado ya que jugaría haber visto moverse a uno de los muñecos de nieve que creó. Libre soy, surgiré como el despertar, libre soy, se fue la chica ideal, firme así a la luz del sol, gran tormenta habrá, el frío es parte también de mí, Naruto debía de admitirlo, sus hermanas tenían una increíble voz, con cautela entró en el castillo y buscó a Elsa entre tantos pisos, no pudo crear un método más rápido que las escaleras, se dijo el rubio viendo el alto número de escalones que debía de subir, así que fue paso a paso subiendo con una de las creaciones de Elsa detrás suyo. Naruto llegó al final de las escaleras y lo primero que dijo fue, debemos inventar un sistema más cómodo para subir o en su defecto no hacer tan altos los castillos, la albina rió al ver el estado de su hermano, vamos creía que podrías con esto y más, se burló, en circunstancias normales lo haría pero después de caminar por casi 1000 escalones creo que la gente se puede cansar, además tengo peso en la espalda, cayó en el segundo piso, Naruto le mostró al muñeco que traía en la espalda y vio que haría una pregunta así que se adelantó, hombre de nieve, ya hemos llegado. Elsa alzó una ceja creyendo que su hermano se había vuelto loco pero para sorpresa suya no fue así, vaya ya, gracias por traerme Naruto soy malo con las escaleras y más si tienen altura, los ojos de Elsa se abrieron de la sorpresa, el muñeco salgo y se paró frente a Elsa, hola soy Olaf y me encantan los abrazos, parloteó el muñeco de nieve, felicidades Elsa ya eres madre, Nieve interrumpió su risa, ¿cómo es que tiene vida? Preguntó la princesa, no sé, tal parece que tus poderes pueden dar vida a tus creaciones y eso yo no lo puedo hacer, tal vez sea por el color o por las emociones, pero como sea será mejor bajar, no creo que quieras quedarte aquí sola en este enorme castillo donde nadie te hablara, nadie te amara e Hippo no está, Elsa respondió sinceramente, si tienes razón si Hippo no está aquí será aburrido, fueron solo unos segundos después que la albina se dio cuenta de su error, giró su rostro al de Naruto y notó que este tenía una sonrisa burlesca con los ojos medio cerrados, haciendo uso de la lógica Naruto estiró su cuerpo un poco y vio a la rubia, así que mi hermanita tiene sueños con mi hermanito, ay qué lindo, Elsa no se pudo contener y lanzó una bola de nieve al rubio que la esquivó y también devolvió el ataque, iniciando así una guerra de bolas de nieve, en la cual accidentalmente le dieron a uno de los muñecos que se puso como ult después de un rato de conversar con Ana y de que los dos estuvieran de acuerdo, Naruto decidió tener una plática solamente después de eso, bueno, eso salió mejor de lo que me esperaba, quizás si lo tienes en tu interior Elsa, serías una buena reina en el futuro, la albina desvió la mira sin creer que esos halagos fueran para ella realmente, no, creo que eso solo se te da bien a ti Naruto, aunque no lo creas eres alguien que inspira valor y confianza con solo tu presencia, eres hábil con las palabras y tienes una extraña habilidad de tocar los puntos más sensibles de cada ser humano, muchos reyes matarían por tener un gramo de tu talento,
incluso yo quiero un poco de él. El rubio suspiró. No se le hacía muy descabellado ese pensar, pero también tenía algo que decirle a Elsa. Tal vez tengas razón, pero yo no puedo dar vida tan fácilmente, yo no tengo tanta empatía por la vida como tú, Ana, mi mente solo sabe matar o defenderse, no sabe más que jamás podrás ser más de lo que ya eres capaz. Hace mucho que yo llegué a mi verdadero potencial y desde ese día no he hecho otra cosa más que pensar correctamente cómo mantener a salvo a mi gente. Miles de personas depende de mí, si hago una mala decisión podré matar a miles o más incluido, podría condenar a mi gente a la extinción final por una valla que no es comestible. Tal vez yo sea un buen rey, pero tú serás también una buena reina y Ana creo que podría superarnos si se lo propusiera. Esa niña tiene más energía que una mamada de gronkles salvajes, será una gran mujer un día de estos. Naruto debía de estar preparado para todo, ahora que no solo era jefe sino también rey, y eso incluía preparar tanto a Hippo como a Elsa en el peor de los casos. Ellos dos podrían llevar sobre sus hombros la carga de poder guiar a dos pueblos, solo eso calmaría su conciencia de las tormentas que vendrían muy pronto. La albina suspiró viendo a su hermano, cuanto la albina con una pizca de miedo. Apenas ayer se le ocurrió. Elsa alzó la cara y vio que Naruto realmente estaba hablando en serio, y no pudo evitar reír sin escrúpulos. ¿Qué te causa tanta gracia?, preguntó el rubio. La princesa no podía parar de reír, tenía sus manos en su estómago aguantando el dolor que le producían las carcajadas. Es que, me pensé que, lo habías planeado desde el principio de tu discurso contra el consejo, jamás me esperé que tú pudieras hacer algo de un día para otro. El rubio tenía una vena en su sien izquierda, mientras su ojo izquierdo tenía un tic que solo le hacía parecer un poco desquiciado. No soy una máquina, ¿sabes? Hablo con la mandíbula tan tensa que Elsa creyó que podría romper su corona con facilidad. Después de media hora de risa la joven finalmente pudo mantener la compostura y dedicó una mirada a su hermano. Será mejor volver, el sol se está ocultando y tú tienes muchas cosas que hacer. Naruto asintió, realmente debía de hacer muchas cosas para ganar esta guerra, y una de esas era descansar lo más que pudiera. Subieron a Ghidra y retomaron camino al castillo. Elsa al llegar fue directo a su cuarto, debía de descansar y ver qué tanto más podía hacer. Naruto por su parte le quitó la silla a Ghidra y este fue con los demás dragones, así que pudieron hacerlo en un día. Astrid apareció detrás de Naruto con la sonrisa en su rostro. Sí, me hubiera encantado que fueras. Creó un castillo de hielo y le dio vida a varios muñecos de nieve. Astrid alzó una ceja. Eso era imposible. Naruto metió mano en una de las bolsas y sacó varias bolas de nieve. Estas se movieron y crearon un muñeco de nieve que empezaba a derretirse. Naruto creó su propia nevada para el muñeco. ¿Quién? Oh, muchas gracias. Ahora a disfrutar del verano. Astrid vio a Naruto y este tenía su sonrisa pedante. Ok, tú y tus hermanas son todo un caso. Los dos jóvenes se pusieron a platicar de cosas triviales adentrándose en el castillo. Elsa terminaba de bañarse, y se disponía a dormir. Tenía una gran felicidad después de este día. No solo podía hacer lo que quisiera como Naruto, además tenía la habilidad de darle vida a algunas de sus creaciones. Eso le llevaba de orgullo y le aumentaba la felicidad al saber que podía hacer algo que su hermano mayor no. Aún duda, ella estaba lista para una noche tranquila de sueño, pero como vivían en un castillo las cosas no siempre salen como uno quiere, y su puerta fue azotada con Ana de un color rojo en el rostro. Suspiró al ver que no podría dormir como ella quisiera. Ana debía de haber visto a esos dos nuevamente en sus sesiones de amor. Le dio un par de indicaciones y esperó lo que seguramente sería una gran charla sobre un tema que sinceramente no quería escuchar o imaginar, pero aún así trataría de no dormirse. Tal vez así a Ana se le ocurra tocar la puerta de su hermano cada que vaya a verlo. Despertar es uno de los mayores placeres de la vida. Había pasado mes y medio y el día de hoy Elsa y Ana tenían la oportunidad de ver más de cerca lo que sería su lección final antes de surcar los cielos. ¿Esto es necesario?, preguntó Ana cosiendo su silla de montar. Sí, cada jinete ha fabricado su silla, ningún aspirante será menor a ese requisito. El vínculo entre sus dragones y ustedes debe de ser plasmado en esa silla. Además, ¿es algo necesario, o quieren caer desde una gran altura?, preguntó Naruto. Ambas negaron ante la perspectiva de caer y perder la vida. Bien, cada una debe de saber cuál es la raza de su compañero. En el caso de Ana, el rompetormentas es difícil de explicar,
pero creemos que tiene la firme intención de formar vínculos complejos y son realmente maduros para sus congéneres. Ahora para Elsa los Furia Luminosa son básicamente una subespecie de los Nocturna, así que Hippo tú y ella deberán de ir juntos. Confío plenamente en que sabrás qué hacer. Ana, tú irás conmigo. Brinca Nupes y yo por fortuna compartimos a una persona en común, ambos debemos de cuidar de esta persona también. Así que espero y estén listas, no seré amable aunque sean mis hermanas. Ahora debo volver a la biblioteca, necesito estudies aún más de lo que ya he hecho. Naruto se despidió de todos y camino rumbo al castillo. Soy yo. Naruto parece estar maquinando algo. Curioso la pelirroja, no lo sé realmente, es tan difícil de leer que no sabes realmente lo que pasa por esa cabeza. Lo más probable es que esté aún barajando las opciones y tácticas de guerra, no estará feliz hasta que un grupo de 1000 hombres pueda ganarle a un ejército que supone el rebasa el millón. Patapez habló sacando uno de sus libros de dragones, los demás le vieron con asombro. Bueno, eso fue lo que pude leer en sus notas el día en que salió con Elsa a entrenar. Creo que es muy posible que se esté preparando para lo peor. Tiene varios juegos de ajedrez y varias cajas de mazas y garras repartidos por todo el cuarto, además de planos, mapas, archivos, libros, transbordadores, compases, libretas y otras herramientas. Astrid suspiró. Jamás creyó que su esposo sería así de alocado. Eso está bien, ¿no? Preguntó Ana. En estos casos sí, pero Naruto quizás está planeando poder pelear sin los dragones. Patapez comentó, pero Hippo no estaba convencido y a Astrid se le ocurrió una idea. Dijiste que nuestro ejército llega a los 1,000 hombres, ¿y si en esos 1000 también estén los dragones metidos? Preguntó asombrando al rubio. Eso es muy posible. Ciertamente no todos los dragones saben pelear, la mayoría son más pacíficos, así que no está pensando sacrificar vidas innecesarias. Hippo también veía como su hermano estaba dando sus movidas para la guerra. No sé si sentirme alegre de que mi hermano esté viendo todo con tan poca fuerza. Si se unen tanto el reino de Mérida como el de Rapunzel, quizás podamos lidiar con ellos, comentó Elsa causando un suspiro en la pelirroja del arco. No creo que sea posible. Naruto ya les dejó claro a mi padre y al tío Frederick que no piensa contar con ellos, principalmente porque requiere que ellos estén listos en caso de fallar. Ellos atacarán y derrotarán a los enemigos. El plan principal de Naruto es ganar, pero si no lo consigue solo quiere mermar las fuerzas. Todo depende de si caen en su juego o no, comentó Mérida generando un silencio absoluto en sus compañeros. Nadie sabía qué decir o qué hacer, solo esperaban a que el rubio usara la cabeza. En la biblioteca Naruto apretaba el puente de su nariz con frustración. No importa cómo lo vea o juegue, siempre termino en un punto muerto. Sus ojos se posaron en un mapa que tenía varias líneas y al final había una isla marcada llamada Fur. Naruto suspiró, todos los juegos y opciones lo ponían en esa misma isla. Sabía que debía de haber algo que se le estaba escapando, algo muy crucial. Hidra asomó la cabeza y vio el mapa, luego golpeó el brazo de Naruto quien le dio. ¿Sucede algo, amigo? Preguntó. El reptil señaló el mapa, más específico una mancha negra en el océano. No es nada, amigo, solo un borrón o algo parecido. Nada de importancia, le explicó el rubio, pero este seguía señalando a él, sabiendo que no estaría a gusto hasta que le viera nuevamente, para lo cual usó toda su concentración. Notó algo que pasó por algo el último mes y medio. Esa no era mancha de tinta o algo embarrado, no era más bien una isla, una que seguramente él había pasado por alto. Tomó una lupa y se acercó a la parte del mapa, en ella tenía escrita la palabra fin. ¡Qué casualidad!, se dijo, luego se dirigió al estante y empezó a buscar en los libros, hasta que lo encontró en una pequeña nota de navegación de hace unos cuantos años. Según lo que leyó, la isla del fin es donde se libró la batalla por Arendelle hace 200 años, donde dos hermanos pelearon hasta la muerte por ver quién obtendría el trono. El menor ganó y fue nombrado rey de Arendelle. El rubio suspiró, había encontrado la solución a sus problemas, pero ahora debía de ver cómo soportar las constantes explosiones de fuego y los ríos de lava terreno. Bueno, ahora tengo un nuevo problema, se dijo antes de caer de espaldas al suelo. Naruto estaba maldiciendo a los papeles regados y su falta de orden, pero para sorpresa suya no eran ellos los causantes. En su bota ya hacía una de las escamas de Hidra, vio el fuego y luego tuvo una idea. Tomó la herramienta que usan para sacar el carbón de las chimeneas, y presionó las escamas para ponerla al fuego. Naruto entonces se dio cuenta de que esta no ardía o se calentaba. Esperó cerca de 10 minutos cuando la retiró apenas y estaba tibia. Dioses, me han salvado, y salió rumbo al patio real.
En dicho lugar Elsa y Anna estaban terminando sus últimas costuras de las sillas, bien ahora solo queda ver si serán capaces de ponérselas. Astrid tenía una sonrisa burlona en su rostro mientras que las dos princesas estaban bufando por la falta de ayuda en sus trabajos. Hippo, tengo un trabajo para ti, gritó el rubio mayor llamando la atención de todos. ¿Cuántas escamas pierden los dragones al día? La pregunta de Naruto tomó por sorpresa al castaño quien solo atinó a decir, unas 300, Naruto rió, bueno verás, necesito que hagas todo lo posible por crear varias armaduras, en vez de hierro o acero usaremos las escamas de dragón para nuestras armaduras, así los dragones podrán usar toda la potencia de sus disparos y nosotros estaremos ilesos. Hippo le vio y vio que Naruto tenía esa cosa que se usaba en las chimeneas y una escama de hidra, parpadeó 2 veces antes de ver a su hermano. ¿Cuánto calor resisten? Preguntó el rubio, especuló que no tiene un límite, pero diría que soportan lo suficiente como para vivir en un volcán. El castaño rió, envía un mensaje a Berk, necesitaremos muchas escamas. Hippo asintió y salió de ahí rumbo a la mensajería. Ok, ¿no quieres platicar con los demás? Preguntó Astrid. Oh sí, ánimo, el cambio está cerca, habló el rubio antes de salir rumbo al castillo. Oficialmente ese par se han vuelto locos, comentó Mérida sin saber qué pensar de sus primo. No del todo, las cosas parecen haber ido bien y ahora tenemos la guerra en el bolsillo. Mérida parpadeó, no diré más, oficialmente la calma antes de la tormenta da inicio. Los demás asintieron, entendían el código sin importar que guardarán el secreto. Elsa y Anna finalmente estaban frente a sus dragones. Estela y Brincanupes tenían ambos una mirada burlesca. ¿Nos lo harán difícil?, preguntó Elsa. Ambos asintieron, las dos féminas dieron un paso y los dragones pusieron diferencia entre ambas, otro paso y la posición de escapar estaba lista y con un paso más la carrera comenzó. Anna dio un grupo rápido para ponerse sobre Brincanubes, este dio un giro y evadió la silla. Anna rugió antes de ponerse de pie y volver a la carga. Elsa usaba sus poderes de hielo para frenar a su dragón, pero esta tenía la agilidad de un felino y sus reflejos, saltando directamente a ella. Elsa dio por sentada la victoria antes de que Estela se detuviera fintando a la princesa. Ok, esto no se quedará así, susurró la albina antes de ir a la carga nuevamente. En el techo Astrid reía al verlas jugar con los dragones. No deberías de reírte, a ti también te ocurrió lo mismo, le reprochó Hippo. Lo sé, pero debía de haber visto igual que ellas en ese entonces. La vida es curiosa, pero me río de lo ridícula que me vi en ese entonces. Los demás asintieron y admitieron que era gracioso lo que veían y más recordar ciertos momentos de su juventud. Cerca del atardecer Anna y Elsa finalmente habían logrado poner las sillas de sus dragones. Esto se acabó, suspiró Anna cuando finalmente pudo ponerse de pie tras caer por el cansancio absoluto. Jamás creí que ponerle una silla a un dragón fuera tan difícil, se quejó Elsa también con el dolor en el cuerpo. Naruto no tuvo estos problemas, habló Patapez. Sí, pero él tuvo que sufrir de golpes, relámpagos, golpes en la cabeza y otras cositas para ser un simple jinete. Anna se quedó viendo al grupo que seriamente estaba empezando a creer que ser jinete era algo muy malo. Bueno, siendo quienes nunca tiene nada sencillo, así que me alegra que no tenga tantas complicaciones para estas cosas. Los demás asintieron ante las palabras de Elsa, soltando el aire de los pulmones. Todos se levantaron y fueron directo al castillo a dormir muy a gusto. Naruto vio el reloj en la pared de su casa, suspirando dejó los papeles que tenía y se dejó caer en el sillón donde leía libros. Deberías de poder volver a salir más seguido. Naruto no respondió, esperó a que Astrid se sentara justo delante de él para responder. Me gustaría, créeme, de verdad es lo que quiero en estos momentos, pero hay una cosa que requiere mi atención aún más que ver a mis hermanas ser ellas mismas. Puede que las esté abandonando un poco, pero valdrá la pena si somos libres, pero aún así yo. Naruto suspiró al ver que sus acciones eran erróneas. No te sientas mal, ellas saben que esto es por el bien de todos y están dispuestas a sacrificar este poco de tiempo por vivir años juntos y reír felices en el futuro, pero no está de más que pases algún tiempo de calidad con ellas. Todos necesitan saber que no te vuelvo loco. Naruto puso una cara de extrañez, creía que esa era mi popularidad, comentó causando que Astrid pusiera una cara en blanco. Locura buena, las personas están creyendo que tienes locura de la mala, pero sabemos que tu locura es buena pero no mientras sea mala, ¿me explico?
Naruto simplemente negó con la cabeza, olvida eso, solo trata de poder tener tiempo de calidad con tus hermanas, pasaron toda su vida creyendo que estabas muerto, por toda su vida les debes eso al menos. Astrid se puso de pie y salió dejando al rubio perdido en sus pensamientos. Naruto veía la luna fijamente y se hizo una pregunta, ¿me he convertido en mi padre? La luna no contestó, simplemente se quedó ahí quieta, jamás había sido hermano mayor de una chica, es más, dudo que alguna vez fuera hermano mayor de alguien ni con hipo puedo hablar si no es de trabajo, siempre me la he pasado protegiendo a mi familia que no paso tiempo con ellos. Naruto detuvo su diatriba viendo lentamente a cada una de las estrellas. Por los demonios de Zurtur, ¿qué supone que debo hacer? No tengo tanto cerebro como Hippo para poder pensar correctamente, mis poderes no producen vida como los de Elsa, y por cada guerrero muerto en batalla ni tengo la alegría de Ana, soy un maldito asesino nada más. Grito a todos los vientos y a todo pulmón, ¿cómo fue posible? Maldición, toda mi vida la he dedicado a matar y matar, solo sé ser un maldito asesino, no puedo hacer nada que no sea matar o empuñar un arma. La frustración en las palabras de Naruto era tan clara que las personas que aún dormían podían oírlo hablar con demasiada claridad. Suspirando dejó caer su cuerpo sobre el tejado del castillo, vio el cielo estrellado y suavemente las mismas formaron la figura de su padre, Naruto. El rubio parpadeó unas cuantas veces, luego giró su cara a todos los lados y ángulos posibles para finalmente posar su mirada en la figura astral de Estoico. Oficialmente estoy loco, estoy corrió al oír sus palabras, no, bueno casi, pero para evitar eso se me permitió decirte una cosa muy importante. El rubio esperó y esperó a que su padre le dijera eso que era sumamente importante, y bien. Soltó el rubio, perdona, es que hay dificultades técnicas en este lado. Naruto asintió, no tenía ni idea de qué significaba eso, pero debía de ser algo importante. Lo que tienes que saber es esto, lo que buscas no se encuentra en los demás, se halla en ti. No es el consejo tu mayor enemigo, está más cerca de lo que tú crees, y así dejó su forma y las estrellas tomaron su forma normal. Naruto se quedó viendo a las estrellas y gritó, eso no tiene sentido. La gente se asustó, ahora sí tenían la certeza de que su rey estaba perdiendo la cabeza, pero la pregunta era el por qué. La mañana de la última semana las cosas estaban listas para el cambio definitivo, el sonido del viento retumbaba en las casas de Arendelle, los jinetes estaban en su 10ª carrera del día. Naruto, pase largo, gritó Astrid viendo a su esposo pasar. El rubio atrapó la bola que le lanzó su esposa. Hippo, deberías de estar cubriendo a Naruto leyendo, le gritó Elsa al ver que nuevamente los dos rubios ganarían. Eso intento, pero trata de alcanzar a un Skrill con Naruto sobre él, gritó de nuevo el castaño. Naruto estaba cerca de marcar. Ah no, Naruto, esta vez no, habló Patapez defendiendo la portería detrás de él. No, Patapez, yo lo siento. Naruto alzó un poco el balón y utilizando su arma le dio un golpe y anotó nuevamente. Sí, ya es la victoria número 300 consecutiva, gritó Ana desde la portería del dúo de rubios. ¿Cómo lo hacen? Preguntó Elsa. Eso se llama comunicación marital, respondió la rubia mientras veía a su esposo ayudar a Patapez, pero es el último por hoy. Los demás le vieron. Sí, son las 3, los demás parecían molestos. Perdón, pero nos quedan pocos días y quiero supervisar que todo vaya muy bien en la evacuación. Los demás suspiraron, no querían dejar de jugar, pero era cierto. Muy bien, nos vemos para la cena. Naruto se acercó a Astrid y le dio un beso antes de salir por los cielos. ¿Aún no sabe? Preguntó él sabiendo a Astrid. No, no tengo el valor de decirle. Los demás le vieron. Debes de hacerlo esta noche. Naruto debe de saber. La rubia suspiró. ¿Y cómo le dices a Naruto que quieres tener un hijo? Los otros se vieron pero no dijeron nada. Eso creí. Sé que ya deberíamos de estar pensando en por lo menos un hijo, pero, sinceramente no sé si sea el momento crucial con esto de la guerra. Tal vez el decirle solo haría que su tensión aumentará y no quiero eso. Estamos viendo un Naruto más estable como para echar más leña al fuego. El suspiro colectivo se oyó en toda la plaza, pero Elsa habló. Sé que hablar con él complicado, pero sé que hasta él podría entender lo que supone tener una familia. Por todos los dioses, eso no es cierto. Él la desea con toda su alma, pero como tú lo has dicho, Naruto no dará ese paso hasta que esté seguro todo lo que ama, y en estos casos eres la única que puede hacer algo respecto a las últimas. Pero era cierto, debía de darle un aviso a Naruto y hacerle saber que ella ya estaba lista para dar el siguiente paso en su relación.
En las calles de Arendelle, Naruto se movía de un lado al otro buscando qué podría ayudar o qué faltaba por empacar. Muchos no le veían con buena cara, pero era su rey y vería siempre lo mejor para ellos aunque estos no lo entendieran en primera instancia. Se topó con varias personas que sacaban cosas pesadas y Naruto siempre daba su ayuda, ya sea cargando ganado o moviendo cosas pesadas. El rubio vio a los demás y supo que si él se sentía mal, ellos lo estaban pasando peor, así que debía de cumplir con su deber y tratar de hacer que las personas sobrellevaran esta pérdida tan repentina. La hora de la cena había llegado y los familiares y amigos de Naruto finalmente habían llegado para cenar. Bueno, ya que estamos reunidos, quiero saber qué tal su día. Naruto preguntó. Pues bien, la verdad es que hemos estado practicando varias tácticas nuevas. Estela y yo también estuvimos haciendo lo que hacen tú y Ghidorah, tratar de hacer un ataque combinado. Elsa había perdido su miedo a casi todo lo que la rodeaba pero aún mantenía ciertos aspectos de negatividad. Vaya, creo que Chimuelo y yo nos quedaremos atrás. Estuvimos probando nuevas colas para el vuelo, estoy cerca de poder hacer una que pueda usar sin necesidad de estarla aceitando y todo eso. Al fin Estela y él podrán salir a pasear. Elsa rió por lo bajo mientras que Naruto vio a los dos con una sonrisa. En mi caso ya he terminado mi investigación sobre las plantas medicinales de aquí. Es una lástima que no haya visto a ningún dragón en toda nuestra estadía. Patapez estaba bastante afectado por la inexistencia de dragones en Arendelle. Luego vio a Mary y Diana que se encogieron de hombros y vio a su esposa. ¿Y tú, querida? Preguntó el rubio antes de tomar algo de agua. Quiero tener un bebé, soltó tan repentinamente que Naruto se estaba ahogando con su trago. Todos se asustaron pero Naruto recuperó la voz. Santa Cachucha ya dijo la frase, soltó de pronto el rubio. Por un momento sentí que este día sería el más anhelado de mi vida, y lo es, pero esto fue repentino que no sé si sentirme asustado o feliz. Y si yo también quiero formar nuestra propia familia. Los demás parpadearon, esa sí no se la esperaban para nada. Pero nadie pudo comentar nada cuando la puerta fue abierta y Arthur entró. El señor Dagure llegó. Naruto vio a los demás y asintió. Que carguen los barcos, enseguida voy. El hombre asintió y salió de ahí dejando todo en silencio. Bueno, ya lo oyeron, traigan sus cosas, nos vamos a Berk. Ana vio a su hermano levantarse y salir del castillo con rumbo al pueblo. Pero no hemos terminado la cena, susurró la joven antes de oír las sillas moverse. ¿Qué hacen? Pregunto. Lo que dijo Naruto, cuanto más tiempo estemos aquí, más difícil será dejar el lugar. Tienes que ser fuerte, Ana, y dejar esto atrás. Nos esperan días oscuros, hermana, y no quiero que tu corazón se quede aquí atrapado. Elsa también tenía lágrimas cayendo por sus ojos pero era fuerte. Ella sabía que no había otro modo de hacer las cosas que no fuera esta, así que suspiró y tomó la mano de su hermana menor para ayudarle a dar este difícil paso. En el puerto las personas hacían todo a su forma para poder acomodar más cosas en los barcos, desde ropa hasta algunos muebles. Niños y niñas soltaron lágrimas al ver que su hogar sería destruido, mujeres ahogaron penas sabiendo que debían de sobrevivir ante cualquier cosa, y los hombres solo sintieron impotencia al saber que su tierra es tan poco valiosa para el mundo como para su rey. Algunos querían hacer una revuelta pero si eran honestos, preferían ir con el rubio a quedarse y sucumbir ante el consejo. Era una situación muy dura pero que ameritaba medidas extremas. Hippo cargaba algunos baúles de Elsa mientras abordaban una de las naves. Según entendió la rubia, Hippo, Patapez, Dagure y Naruto serían la escolta. Astrid se quedaría con ellos en los barcos para cuidar de los demás. Ellas también brindaron su apoyo en las reuniones diciendo que con ellas Astrid tendría menos trabajo, y fue aceptada la ayuda. Cuando lleguemos a Berk, quiero mostrarte el pueblo yo mismo. Naruto tendrá que hacer muchas cosas, así que ¿te apetece ir de cita conmigo en Berk? Preguntó el castaño. Elsa suspiró y sonrió ligeramente. Me gustaría ir contigo. La rubia se acercó y le dio un beso en la mejilla antes de subir al barco y dejar al castaño parado. Naruto, que iba detrás, suspiró al ver que Elsa lo había hecho a propósito. Ok, hermana, esto no se queda así, susurró el rubio con malicia. Los barcos estaban a una distancia aceptable y también con una perspectiva de jamás volver a este lugar. Naruto dejó que el hielo cubriera cada parte de Arendelle, luego Hydra creó una enorme carga de rayos y Naruto una espiral de hielo. En un movimiento todo lo que alguna vez fue tierra fértil se convirtió en un páramo helado. Tan fácil, susurró Ana al ver cómo su hogar era reducido a nada en cuestión de segundos. Sí, el hombre puede tardar en construir un reino siglos, pero caerá en cuestión de segundos si el rey lo
lo ha dicho, no somos más que polvo en este vasto planeta y algún día iremos más allá de lo que nuestra forma terrenal nos permite ver y es entonces que sabremos que hemos hecho lo correcto al dejar lo material atrás. Ana escuchó las sabias palabras y se dio vuelta para agradecer al hombre cuando se dio cuenta de que era un troll. Los demás giraron el rostro y en efecto ahí estaba un troll. Naruto, que había oído el grito de su hermana, fue y se topó con el rubio asombrando a todos. ¿Lo conoces?, preguntó Astrid. Claro que sí, él y su tribu fueron los que me salvaron cuando supuestamente morí, comentó casualmente el rubio. Me alegra ver que estás sano, Naruto, y que aún conservas esa mentalidad suicida. El vikingo se sobó la parte posterior de la cabeza. Sí, bueno, eso no tiene importancia ahora. ¿Cómo abordaron?, preguntó el rey jefazo de 2 naciones. Kristoff nos dijo que destruirías a Rendell, así que abordamos. El rubio asintió. ¿Qué es Kristoff de ustedes?, preguntó Astrid. Es parte de nuestra familia. La rubia asintió. Ahora sabía de dónde sacó lo salvaje el vendedor de hielo, o así que no soy el único polizón. Naruto rápidamente adquirió un tic en el ojo, lo que causó risa inmediata en los pueblerinos. Solo había 3 personas que podían lograr hacer algo como eso: Brutilda, Brutacio y Olaf. Creía que se había derretido hace tiempo, susurró de manera oscura el vikingo. No, ¿recuerdas que tengo mi nevada personal? Naruto rió y se maldijo por darle una nevada propia. Bueno, como sea, una vez estemos en Berk ya no necesitarás de la nevada, siempre hace frío por ahí. Naruto alzó el vuelo y se alejó de todos. Hippo y los demás imitaron al rubio y alzaron vuelo para defender a todos de un posible ataque enemigo. El sol se asomaba por el horizonte y la vida despertaba en alta mar. No es justo, Olaf, no sabe ni siquiera jugar y nos está dando una paliza, gritó Ana viendo cómo el muñeco de nieve les estaba ganando por 10-1 en el juego de mazas y garras. Eso sí que no me lo esperaba. Elsa tenía la cara llena de extrañez. Bueno, me consuela saber que Naruto ya tendrá un rival. Astrid también estaba molesta sabiendo que ya no podía jugar nunca más mazas y garras después de perder contra un muñeco de nieve. Sí, bueno, la verdad es que vi a Naruto utilizar estas cosas casi todo el tiempo que estaba en la biblioteca, así que pude lograr hacerme una idea de cómo es el juego. Observó Olaf sacando una cara de derrota aún mayor en las chicas. Eso lo explica todo, suspiraron luego de hablar. En los cielos Naruto estaba quieto viendo a cada uno de sus amigos y la pregunta de una persona en especial: Naruto, ¿cómo hago una cita?, preguntó Hippo. Este se giró y vio a su hermano. Jamás he tenido una, así que no sé qué sea esa cosa, le comentó el rubio sin miramientos. El castaño suspiró. Tenía razón, Naruto era de casarse directamente y saltarse los demás procesos. La mañana de Elsa una semana después de llegar a ver tenía el mismo panorama que el de la mañana anterior. Dios, ¿cuántas horas duerme esta gente?, se preguntaba desde hace una semana. Tal parecía que los berkianos no sabían lo que era el descanso en ninguno de sus sentidos, pero había una razón de ello: siempre tenían trabajo que hacer. Le sorprendía que a pesar de no tener ropa tan elegante, sin duda sus avances tecnológicos eran asombrosos. Se levantó y vio a los Terror Terrible en su ventana. Otra cosa que aún no le acostaba a ver era esa cantidad de dragones viviendo en una isla. Los nativos parecían estar siempre alegres, es más, se adaptaron a vivir con ellos y ciertamente habían sobrellevado la vida en este sitio. ¿Lista para la patrulla matutina?, preguntó Ana, que ya estaba vestida y lista para salir. Sin duda ella había sido la primera en adaptarse al cambio y supo por qué. En este lugar no había modales y se permitía comer hasta donde tu estómago pudiera. Perdón, Ana, quedé con Hippo para salir. La castaña le dio un pulgar arriba. Buena suerte en su cita, y sin más salió por la puerta dejando a la rubia con el reclamo en la boca. Una vez vestida, Elsa vio a Astrid, quien tenía lista la comida y Ana ponía la mesa. ¿Naruto salió temprano?, preguntó al no ver a su hermano en la casa. Sí, hubo avistamientos de barcos cerca de la zona comercial. ¿Quiere ver si es el consejo que está aceptando su declaración o son ladrones de poca monta? Astrid estaba al tanto de que el rubio hizo una de las jugadas más locas que jamás haya hecho. Bien, será mejor que comas bien. Una cita con una dog nunca es buena idea. La albina le vio. ¿Han tenido citas?, preguntó sumamente curiosa. ¿No era algo que se oía todos los días? Sí, nuestra primera cita fue cuando cazamos un jabalí de pradera y nos topamos con un ala cambiante en media cacería, por poco y no salimos vivos de ahí. Elsa suspiró, debía de imaginar que si Naruto tenía citas serían bastante peligrosas. Como sea, Hippo no es como Naruto, pero sí que es hábil con las herramientas, así que cuéntame qué tal te fue en la noche. La rubia asintió a las palabras de su cuñada antes de comer.
Hippo, que ciertamente era puntual y sereno en esta ocasión, estaba bastante nervioso. Sería la primera cita de Elsa y él. Según se enteró, Naruto tuvo 400 citas con Astrid antes de saber que la amaba, pero era él, así que no le sorprendía realmente que no supiera que eran citas. Tranquilo, Hippo, las cosas van a estar bien, se dijo el castaño. Creo que los nervios no son lo tuyo, Hadouken. Hippo suspiró, debía de saber que tendría un poco del humor de su hermano. Hola Elsa, yo me alegra que hayas venido y te ves. Las palabras se ahogaron en su garganta cuando vio a la rubia con su atuendo nuevo. Hippo vuelve, aún no he hecho nada. Elsa coqueteó un poco con el castaño, quien recuperó el habla. Lo siento, es que te ves bastante linda en esa ropa, ¿no pareces una princesa? Elsa rió ante el cumplido. Después de vivir durante 3 meses con el castaño, sabía que a los vikingos no les gustaba para nada los modales y las finurias, como decía Naruto. Les gustaba una mujer fuerte con caderas anchas y el temperamento de un dragón. Bueno, Hadouken, ¿qué planes tienes para nuestra cita? Preguntó la rubia con interés. Nada del otro mundo, solo quiero llevarte a conocer Berk. Tú hiciste eso por mí en Arendelle, es lo mínimo que puedo hacer. La fémina asintió y aceptó la mano que el castaño le ofrecía para el paseo. Desconocido para la pareja, Brutacio, Brutilda, Patapez, Patán, Eater, Ana, Astrid y Naruto veían a la pareja sentimental tomar rumbo cualquiera. Oh, el amor es una cosa tan maravillosa, habló Brutacio con tono ensoñador. Como diría el gran José Alfredo Jiménez, si he de morir será de amor. Continuó sacando una gota de sudor en los demás. ¿De dónde sacas tus frases? Preguntó Eater, que dudaba fueran ciertas. Un hombre como yo jamás revelaría algo como eso, solo los genios se entienden entre ellos. Naruto suspiró viendo al cabeza de carnero. Vaya, creo que debemos de darles un pequeño apoyo, ¿no crees? Preguntó Astrid. Bueno, ¿qué les parece si? Naruto se acercó a los demás y empezó a susurrar un temible plan. Hippo y Elsa tenían la mirada en la costa de la playa cuando una tenue música empezó a sonar a sus espaldas. Esto era divertido, susurró el rubio viendo a los demás, quienes asintieron. ¿Ya se siente cerca? ¿Qué? El trío terminó. ¿Trío? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. ¿O no se han dado cuenta que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica? Un desastre puedo ver. Naruto empezó a cantar mientras los dos jóvenes se veían mientras emprendían una carrera por la costa. Esta noche es para amar, todo listo está y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán. Hippo se quedó viendo de manera sugestiva a Elsa, quien pasó sin mucho disimuló un cabello por detrás de su oreja. Yo sí quiero decirte, más como explicar la verdad de mi pasado, jamás te puede alejar, no sé lo que guarde, quisiera yo saber. El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. La voz de Astrid conjugada con la de Naruto permitió hacer el momento en que un pez saltó del agua y salpicó a los dos jóvenes fuera aún más especial, aunque no lo supieran. Esta noche es para amar, todo listo está, y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán. Esta noche es para amar, todo listo está, y las estrellas resplandecerán, romance irradiarán. La suave voz de Astrid complementó cada uno de los juegos en el agua que ambos hicieron. Naruto vio que ambos estaban cerca de besarse y observó a Patán y ésta asintió. Feliz final escrito está, qué mal situación, llanto, su libertad pasó a la historia, domando está el león, llantos. Hippo salió con Elsa detrás de él pero con la cara de resignación absoluta. Caminaron un buen tramo cuando vieron un puesto de comida y cócteles. Espérame aquí, voy por algo. La rubia asintió y esperó, cosa que fue aprovechada por las chicas para aumentar la burla a la rubia. Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novio, eso es historia, ya lo sé todo. Elsa forzó el entrecejo de manera inconsciente, y vio a Hippo de espaldas y una cara de molestia se apreció en ella junto a una pequeña brisa helada que muy pocos vikingos notaron. ¿A quién crees que engañas? Él es que tú más quieres, no lo disimules, suelta ya tu corazón. De repente la albina negó con la cabeza al ver que sus ideas le estaban jugando una mala pasada, todo por las voces de las chicas, que sinceramente tenían demasiado talento. Creía ya haber aprendido siempre, el inicio es hermoso, mi mente dice ten cuidado porque no todo es maravilloso. Astrid veía la cara de confusión en Elsa. La rubia por su parte tenía el aspecto de un toro bravo, al ver cómo Hippo charlaba con una vikinga. Akuen, ¿crees que engañas? Él es lo que tú más quieres, no lo disimules, deja ya se atormentar tu corazón, no hagan que lo diga, no lo digas, no harán jamás que le diga, no insistas más, no hablaré de mi amor.
Nadie sabrá, no hablaré de mi amor. La canción terminó justo cuando Hippo volvía, cuando Hippo veía a Elsa que tomó su cóctel y salió por delante del castaño, quien solo parpadeó al ver las acciones de la albina. Aquí vamos otra vez, suspiró el vikingo mientras emprendía el camino a la albina. En el pueblo Elsa evitaba a toda costa a Hippo, quien suspiró. Naruto al ver aquello solo pudo poner una sonrisa. Ok, las cosas están por ponerse buenas. Miro a los chicos quienes captaron la idea. A cualquiera puedo lastimar, más con nada ya podría hacerme perdonar, y lo que estuviera en mi poder haría sin vacilar, pero ya no sé por dónde caminar. Hippo suspiró, con paso tranquilo se acercó a la joven que no le prestaba atención y se atrevió a darle un abrazo que sorprendió a la joven. Ambos no dijeron nada mientras se veían a los ojos. Oso fiel, yo te fallé, confiaste en mí, creíste en mí y aún así fallé, por todo lo que te oculte, no tengo ya valor, busco algo o alguien que alivie mi dolor. Hippo esta vez sí que sintió las lágrimas de Elsa correr por sus brazos. Debía de haber imaginado que no estaba en Arendelle y nunca más lo estaría. Él no tenía idea de cómo se sentía ver ser tu hogar destruido por las manos de tu hermano, aunque eso significaría un nuevo comienzo. No hay solución, no hay claridad, ya no hay salida, no tengo libertad, en un eterno anochecer, que no puede amanecer. Naruto pudo jurar que había sido el causante de esas lágrimas, mejor dicho era cierto, pero ver a Elsa y a Hippo juntos había valido la pena, pero luego se dio cuenta de que sonaba extraño eso y sin sentido alguno para la vida o para una relación. Luego siguió con la mirada y notó que ese camino llevaba a un solo lado. Ok, ¿qué hará Hippo en el ruedo? Pregunto Yater sin entender eso. Algo me dice que veremos una linda cita, susurró Astrid viendo a Naruto con picardía. En el ruedo tanto Elsa como Hippo reían al verse con Chimuelo y Estela, con algo de aspereza en la voz. Hippo finalmente habló, lamento que Naruto haya tomado esa decisión tan radical. El rubio parpadeó, ahora él era el villano, no lo lamentes, él no tenía tanto amor por Arendelle como Ana y yo. Esas palabras tan verdaderas calaron hondo en el corazón del rubio. Astrid suspiró, quizás sería mejor ordenar la retirada, en eso tienes razón, no obstante quizás había otras opciones fue lo que retumbó en su cabeza. Si hubiera tenido más opciones las hubiera tomado, pero eso no fue así, aunque las hubiera dudo que les hubiera hecho caso. Astrid vio el rostro frío de Naruto y como la roca empezaba a congelarse, miró a sus amigos quienes sudaron al ver las emociones del rubio salir. Bueno, quizás tengas razón, pero no estoy del todo de acuerdo. Si hubiera una opción con menos pérdidas la tomaría, aunque signifique estar al lado de su mayor enemigo. Todos suspiraron al ver que Hippo trataba de bajarla. Naruto solamente quiere matar a las personas, tú mismo lo oíste, él solo sabe matar. Por un segundo Ana vio a su hermano que parecía tener una crisis y también escuchó el sonido de su corazón latir en menor medida. Si es cierto, Naruto no sabe muchas cosas más que empuñar una espada. Todos los demás oyeron claramente como el sonido de cristal partido de su corazón se escuchó tan claro que les asustó un poco que el rubio se moviera y saliera rumbo a ninguna dirección. Astrid furiosa salió de su escondite y lanzó un hacha contra la pareja. Estos se asustaron al ver a la rubia. Ustedes son las bestias más miserables que haya conocido. Habló con tanto odio que los dragones corrieron de ahí. ¿Qué? Solo pudo decir Hippo. Astrid estaba cerca de ellos, pero Ana salió corriendo. Todos creyeron que detendría a Astrid, pero en cambio le dio un golpe en el cachete a Elsa mientras que Astrid rompía la nariz de Hippo. ¿Eso por qué? Preguntó el dúo. Creo que lo saben muy bien, acabamos de seguirlos toda su cita, queríamos asegurarnos de que estuvieran bien, y fue maravilloso acompañarlos con música, pero justo en este momento han hecho una de las peores atrocidades que he visto. Le dieron la espalda a su hermano y jamás se preocuparon por su salud. Naruto literalmente acaba de escuchar cada maldita palabra de sus bocas diciendo que no tiene corazón y solo sabe matar. Los dos se vieron y las palabras de Astrid calaron hondo como ningunas otras. Y te voy a hacer una pregunta, Hippo, ¿de quién fue la culpa de que Naruto se convirtiera en un asesino? Preguntó la rubia viendo a su cuñado, quien desvió la mirada. No quería que Elsa supiera el motivo por el cual Naruto era un maldito asesino. Vamos, dilo, habló fríamente la jefa de Berk. Hippo suspiró, no lo haría, suéltalo a Doc, o lo haré yo, amenazó viendo a Elsa, quien tenía lo peor. Yo, hablo tan bajo, pero claramente que no hizo falta aumentar el tono. Elsa le vio y negó con la cabeza. Es la verdad, niña, después que su madre fuera secuestrada por dragones, Naruto se propuso jamás dejar que alguien
se acercara a su hermano, que era el único recuerdo de su madre. Naruto amaba tanto a Valka que no le importaba si tenía que mancharse las manos de sangre, mientras la última prueba de que ella verdaderamente existió debía de ser protegida. Hippo bajó y rostro y lágrimas empezaron a correr por sus ojos. Naruto jamás pidió nada a cambio de mantenerte con vida, pero tú claramente no has valorado todos los sacrificios que ha hecho por ti. Astrid se alejó mientras el viento movió, solo vio a su hermana y habló, y no es lo único que ha hecho. ¿Sabías que realmente Naruto intentó salvar el reino mucho antes de siquiera ir a Arendelle a tomar el trono? Ana vio la cara confundida de su hermana y continuó, cuando llegué aquí entré a la habitación donde Naruto siempre leía, y por mucho que odie admitirlo encontré tantos mapas, planes y situaciones para salvar Arendelle, pero todas tenían muchas bajas humanas. Naruto se buscó la mejor opción: destruir un pedazo de tierra antes de sacrificar vidas inocentes, y a estas alturas creía que ya lo sabías. Todo Berk y Arendelle lo saben, pero ¿por qué tú no? Preguntó la pelirroja sin respuesta de la albina, porque jamás hablas con nadie que no sea Hippo. ¿Te has cegado a la palabra de Hippo sin darle la oportunidad a otros de contarte historias o hechos? ¿No dejas que los berkianos te platiquen de cómo es Naruto y las hazañas que ha hecho? ¿O sabías que una vez llegó hasta el final de una isla llena de susurros mortales con una medicina que se requería en Berk? La albina negó. Bueno, yo he oído y platicado con muchas personas y puedo hacerme una idea de que mi hermano siempre buscará lo mejor para mí. Sin más, Ana dio media vuelta dejando a los dos jóvenes ahí tirados y destrozados emocionalmente. En las costas Naruto veía dos calaveras acercarse lentamente a sus tierras. La guerra inicia, susurró mientras montaba a Ghidra y se acercaba a las naves marítimas. Las dos calaveras pertenecientes al consejo eran comandadas por varios hombres, entre ellos uno de los lords, siendo este Barnabas Crowley. El hombre tenía el asiento número 37 en la sala del consejo. El hombre estaba seguro de que con un par de calaveras y 10.000 hombres podría con Naruto. Lord Crowley, estamos a unas cuantas leguas de Berk, pronto podremos iniciar el ataque. Barnabas Crowley era un hombre alto de pelo negro como la noche, vestía con un atuendo de gala siempre, y algo característico de él era ese mechón rubio que había heredado de su madre. Su padre perteneció al consejo durante su edad adulta y mayor, pero su madre fue una esclava de un pueblo perteneciente al sur del continente. Esa era parte que repudia de su herencia, y también el que entienda la lengua materna de su madre, el Mayilin. Se estaba haciendo de poder en el consejo, y esta era la oportunidad perfecta para estar entre los primeros puestos. Muy bien, una vez estemos en Berk, tenemos una hora para acabar con ese grupo. La cabeza del fantasma habló con tanta burguesía que daba asco de solo oírlo. Dio media vuelta cuando oyó dragón. El concejal giró y vio una flecha de relámpagos ir en dirección a ellos. Dio un ademán y todos dispararon, pero las balas de cañón fueron destruidas debido a los rayos. En Berk el sonido de explosiones les dijo que habían traspasado las líneas finales y Naruto estaba en la primera línea. Rápido, todos a sus puestos, el enemigo está en casa y el jefe está en el frente. Todos a sus puestos, rugió Bokon solo para ver cómo todos los vikingos subían y bajaban con lanzas, hachas, espadas y escudos. Otros se dirigían a las catapultas junto a varios dragones. Otros dragones en cambio fueron cuesta arriba donde un grupo de vikingos están esperando con rocas mojadas en gel de pesadilla monstruosa. Estos las dejaban en las catapultas modificadas. Luego los dragones escupían fuego y estas ardían. Fuego, gritó Spikela out sin miramientos. Las catapultas fueron activadas y el cielo se cubrió de fuego por solo un momento. Astrid, que oyó las explicaciones, vio a los demás y rugió, rápido, tenemos mucho trabajo que hacer. Todos los jinetes monten. Los maestros subieron rápido a sus dragones, mientras que los alumnos trataban de seguir el paso a los más grandes. Equipo peso de hierro, vayan por lo bajo, manténgase fuera de la visita de los arqueros. Equipo púa aguda, cubran a todos, sus objetivos son las armas más pequeñas. El equipo fuego y seño cargen en las líneas primeras, sean el ataque directo. Equipo pirotecnia alto, usen las nubes para ocultar su presencia. Ana toma al equipo nocticular y ataca por detrás, cierra el paso a cualquiera que quiera huir. Astrid oyó el aleteo de los dos furias y detuvo su diatriba. Haddock y Arendelle llegan tarde y se quedarán en tierra. Elsa parpadeó pero Hippo refutó, no lo haremos, el enemigo está en nuestras tierras. Si fallamos aunque sea por 1 milímetro todo habrá valido para nada. Astrid se puso delante de él con tormenta y habló, fue una orden Haddock,
quedan relegados a tierra hasta nuevo aviso. El jefe no necesita preocuparse porque alguien que le apuñale la espalda. Hippo apretó los dientes, odiaba que Astrid tuviera el control de estas cosas, pero la mujer de su hermano y estás autorizada a hacer cambios si tenía que hacerlo, asintió y dejó salir a los otros, quienes no les dirigieron la mirada. Sígueme, mientras podamos, susurró Elsa a su amado, no quería quedarse aquí, debía de ayudar aunque no fuera lo mejor en estos momentos lo haría. En las calaveras, Naruto había aguardado mientras que Ghidra logró atar a los dos mástiles antes de elevarse en las nubes y perderse de las batallas. No sé qué planeas, Naruto, pero tengo que decirte que sin tu dragón no eres nada. Crowell dio por sentado que el rubio jamás había peleado, pero la contestación de Naruto le supuso un error. El que debería saber que sin mi dragón no soy más que un monstruo eres tú. El día de hoy verás que el infierno tiene grabado en sus rincones mi nombre. Un cañonazo fue directo al rubio, quien con su arma pudo desviar el ataque sin problemas. Luego varios cañones más rugieron solo para ser lanzan dos, y el último partido por la mitad sin explotar. Los marineros se asombraron, pero su asombro fue corto cuando vieron al rubio correr en dirección al concejal. 3 hombres se plantaron enfrente cuando el rubio con sus manos destruyó el cráneo de 2 y decapitó al tercero. Crowell con su bastón dio la orden de que todos atacaran al rubio. Este dio un salto y evadió 2 bolas, detuvo el embate de 2 espadas para luego golpear el pecho de ambos destruyendo su caja torácica. Con fuerza hundió sus manos en el estómago de ambos y sacó sus intestinos que utilizó como cuerdas para ahorcar a un par que estaban delante de él. Con un tirón los acercó a su radio de ataque y de una patada rompió el cráneo de uno para luego romper el cuello del otro. Crowell se aterró al ver los movimientos de Naruto, pero se asustó más cuando alzó su arma al cielo y 10 rayos impactaron en ella causando una sonrisa que desapareció en cuanto golpeó con los rayos a 30 personas. El rubio avanzó mientras destruía y cortaba los cuerpos de sus enemigos. Al final solo quedó Crowell junto a su mano derecha. Naruto lanzó su arma y la clavó en el cráneo del Lord, luego se batió a duelo con el comandante que salió perdiendo en 2 minutos. Con su mano derecha Naruto tocó el corazón del hombre y luego habló, ve y diles que esto solo es principio, no pararé hasta que todos y cada profundo de desesperación, voy por cada una de las cabezas de ustedes, susurró el rubio antes de lanzarlo a un bote y dejar que escape. Sin que Naruto lo supiera, todos habían sido testigos de la batalla que se libró en esas 2 naves. Por un lado los más jóvenes se impresionaron con las técnicas de Rubio, jamás habían visto nada igual como lanzar su arma como si fuera boomerang y degollar a varios marinos. Los más viejos sonreían al ver que nuevamente Naruto había sacado todo de sí por ver. Astrid tenía una cara de molestia pero con una sonrisa de superioridad al ver que su esposo estaba totalmente ileso. Eater por su parte finalmente entendía que era lo que hacía a Naruto el mejor prospecto para gobernar Berk. Patán tenía los celos hasta más alto que el cielo al ver que su objetivo a superar tenía más habilidades que nunca. Los mellizos por su parte solamente tenían letreros de Naruto con sus ojos rojos y las manos con hielo y rayos. Ana tenía una sonrisa en su cara al ver y confirmar que los rumores de su hermano eran ciertos. Patapez estaba anotando cada momento que vio en el libro de la historia vikinga, pero los más afectados eran Nippon. Vieron, nadie jamás podría imaginar que Naruto fuera capaz de desviar balas de cañón con las manos o de destruirlas con sus puños. También el asombroso moviendo en el que dio una patada ascendente y partido el mástil. Esos y muchos más momentos les hicieron comprender que el ser Naruto no era solo matar, era aguantar y destruir desde el interior a sus enemigos hasta que ellos mismos pudieran piedad absoluta. Una vez las tropas volvieron a Berk, todos rodearon a Naruto quien tenía la cara llena de sangre al igual que las ropas, pero la capa de jefe nunca se tiñó de una gota. Fue el primer asalto, enviaron a 2 calaveras subestimando nuestro poder. El siguiente ataque quizás tenga navíos transatlánticos y calaveras, y posiblemente lleguen con 2 o 3 concejales, así que espero que estén alerta. Un solo descuido y podrán herirnos. Bocón, quiero que tomes aún un grupo de jinetes y revises las defensas en isla. Quiero saber cómo entraron en nuestras narices. El mocho cojo asintió, señaló a varios jinetes y alzaron vuelo. Naruto luego empezó a quitarse la ropa. Ahora bien, el tiempo de reacción fue pésimo, jamás en mi vida había visto tal lentitud. Fueron 20 minutos de respuesta, deberán de reducirlo a 3 o menos. Todos asintieron, además noté que muchos no sujetan la espada como es debido, sus posturas son demasiado abiertas, tendremos que mejorar eso. El rubio estaba semidesnudo dejando que todos vieran su espalda y,
todas y cada una más viejas que la otra. También, quiero saber qué fue lo que retrasó a la infantería. Preguntó viendo a Astrid. Dos furias y sus jinetes, respondió sin miramientos la rubia. Naruto se dio vuelta y encaró al dúo de tórtolos. Bueno, en vista de que no pueden seguir órdenes, quiero 40 vueltas a la isla como castigo y 2 noches en la guardia nocturna. Los dos asintieron sin contestar. Ok, mañana todo aquel que pueda empuñar un arma o sepa de tácticas militares lo quiero al alba. Aquel que llegue tarde será mejor que esté listo para morir, susurró el rubio dejando helados a todos. El atardecer del día había llegado. Patapez estaba terminando unas cuantas cosas sobre una hierba medicinal y la saliva de Skrill cuando Ana entró por la puerta, junto a un hombre alto de pelo rubio. ¿Qué hacen aquí ustedes dos? Preguntó el rubio vikingo. Bueno, verás, es sobre lo que dijo Naruto. Quiero que le des a Kristoff una idea de lo que se le viene encima. Ana vio a su amigo y luego al rechoncho que asintió. Bueno, esa es una larga conversación, así que será mejor que tomen asiento. La noche será fría y en compañía se pone tibia. Acto seguido el rubio preparó un poco de té y empezó a hablar sobre lo que Naruto haría en el entrenamiento. Naruto estaba fuera de su casa viendo Berk, jamás se había visto tan enfado. Astrid se acercó a su esposo quien con la mente caliente habló. Bueno, jamás me había molestado tanto como ahora. La rubia podía sentir la cólera reprimida en sus palabras y rogaba a los dioses que estallara de forma bélica y no verbal porque sería un problema. Lo sé, quizás tus hermanos sean un poco tontos pero son tus hermanos. No digo que lo que hicieron estuvo bien, fue terrible lo que hicieron, pero al final de cuentas son dos tontos que ni saben lo que es cuidar a alguien. Naruto suspiró. Jamás se esperó que Astrid pusiera a ganarle en un debate así, pero teniendo que cuenta que ha madurado y que está actuando de forma maternal no debía de sorprenderse. ¿Y qué se supone que haga? Estaba furioso y odiaba en estos momentos a sus hermanos, pero debía de pensar con la cabeza fría y de manera paternal. La verdad, hay muchas cosas que puedes hacer el día de hoy, pero la respuesta más lógica es que les enseñes a ser responsables. El rubio asintió. Seguramente tendría que idear una forma más infalible para poder cambiar a sus hermanos, pero Astrid tenía razón, debía de hacer que sus hermanos fueran responsables y la idea perfecta vino a su cabeza hueca. Hippo y Elsa estaban frente a Naruto quien les vio. Bueno, he decidido cambiar su castigo. En vez de hacer lo que dije, ustedes pasarán 2 meses en la escuela para jinetes. Los ojos de Hippo casi salen de sus cuencas al oír las palabras de su hermano. Serán responsables de una clase cada uno. Al final de ese lapso de tiempo, evaluaré a los chicos y por cada uno que repruebe, sumaré una semana más a su castigo. Si antes tenía miedo el castaño, ahora debía de tener pavor ante la idea de su hermano. Con una seña les indicó que lo siguieran y eso hicieron. Elsa veía el grupo que le tocó cuidar, eran solo 6 jóvenes pero cada uno de ellos valía por 30 alumnos. Según le dijo Naruto, esta era una de las peores clases que tenían en la academia, así que debía de subir el nivel de estos niños en 2 meses. Hippo estaba seguro que se quedaría en la academia por lo menos unos 15 años, era realmente imposible que él lograra enseñarles algo a esos monstruos, y no era una acusación en vano, ya sea por las lanzas o las hachas en sus manos que tenían lo que esperaba fuera jugo de manzana, o por su forma de hablar. Mátame, susurró el castaño cuando vio a los demás lanzarle una espada. Naruto estaba tranquilo en su casa esperando a que su esposa llegaron, sabía que eras un desquiciado pero esto roza lo ridículo. Habló Astrid viendo al rubio. Dijiste que debía de ponerles más responsabilidades y eso hice, se defendió el rubio mientras veía lo que seguramente era el programa cómico más absurdo que transmitieron ese día. Sí, pero no me refería a que los enviaras a la academia, serán carne de cañón de esos monstruos, al único que respetan es a ti, y eso porque das más miedo que nada. El rubio rió y le hizo seña para que se sentara junto a él. Lo sé y por ello fue el mejor lugar para ellos, así serán responsables de los demás. Astrid suspiró, jamás entendería cómo funcionaba la mente de su marido pero lo amaba por ello, y creo que Boku no es tan buen comediante como dicen. Naruto veía la actuación del mocho que le dejó mucho que desear. Bueno, quizás tenga una idea mejor que ver la pantalla. El tono seductor de Astrid dio a entender que Naruto disfrutaría de el amanecer en Berk nunca fue tan rojo como el de esa mañana en la plaza central de Berk. Todos los hombres y mujeres que podían pelear se reunieron como en el único objetivo de estar listos para la guerra. Muy bien, pequeños escarabajos, se han reunido ante mí con un simple propósito, salvar las tierras que tanto aman y a su gente, así que la primera cosa que haré será llevarlos al circuito.
Patapez parpadeó ante lo dicho por Naruto, no solo el rubio había cambiado su vestir, sí que además tenía la firme intención de matar a sus tropas en el primer día. ¿Estás loco? Preguntó su esposa. No, pero es el método más fácil para ver qué tan grave es la situación militar en mis tropas. Astrid parpadeó, no había nada que argumentar ante su lógica, pero eso meter a sus tropas en su patio de juegos no era precisamente lo que un buen líder haría. Patapez, dijiste que el circuito estaba fuera de los planes, gritó Ana entre las filas. Dije que podría estar fuera del plan. Patapez se hizo el desentendido mientras que el rubio suspiraba. Bueno que hablaste, Ana, ya que quiero advertirte que el circuito que tú y Elsa realizaron es el 5% del original. La pelirroja tragó duro, ese campo mortal era solo un pequeño porcentaje del verdadero. Naruto pidió que lo siguieran a su final. Las tropas tenían el color blanco patentado para su entrenamiento, el circuito era una extraña fortaleza de aspecto maléfico, ya fuera por sus partes donde había lanzallamas, o su laberinto mortal en el que parecía que había una enorme cantidad de trampas, y eso solo era lo que se alcanza a ver, porque a lo lejos estaba un muro de roca de donde con un telescopio lograron ver que había pinchos que seguramente estaban envenenados, rocas que caerían de un simple suspiro y terminando todo eso un mar de fuego que seguramente sería su mayor dificultad. Como verán, mi pequeño patio de juegos mide 35 kilómetros de largo y 39 de ancho, con una altura de 7 metros que separan cada una de las etapas. Participarán en el nivel más difícil, el nivel Dios, y si en efecto el tiempo de reacción debe de ser de casi milésimas de segundo o menor, también he de decir que hay por lo menos 3 o 4 metros donde un gas tóxico saldrá. Deberán de aguantar la respiración todo el tiempo ya que no saben sobreviva el más apartamento. El rubio subió a sus palcos para ver la masacre que tendría lugar ese día. Y dicho y hecho, Naruto presenció una de las cosas más horrorosas de su vida. Ya sabía que nadie ganaría el circuito, pero por todos los dioses, no era posible que nadie superase la primera prueba. Si solo era cruzar un campo lleno de flechas, no era tan difícil, hasta un niño podría hacerlo. Suspirando vio a su esposa con una sonrisa de te lo dije, cosa que molestó al rubio. Odiaba esa sonrisa en la boca de su esposa, le hacía sentir patético e inútil. Bueno, tomen el resto del día para recuperarse de las heridas, yo tengo que hacer el plan de entrenamiento. Las tropas asintieron con la cabeza, no creían que podrían ir más allá de esta parte por el día de hoy. Naruto salió rumbo a su hogar donde tendría una gran charla sobre el entrenamiento de las tropas. En la academia Hippo tenía varias armas a su alrededor y la cara llena de viseras de pollo. El próximo que vuelva a hacer un movimiento que no esté permitido será colgado del poste. La voz siempre suave de Hippo sonó tan oscura que los chicos quedaron quietos en sus lugares por el arduo miedo en sus corazones. Bien, clase, el día de hoy vamos a ver qué tan buenos son con las maniobras evasivas. Quiero ver qué tan buenos son en el uso de las armas también, así que espero y estén listos para sufrir. Los niños asintieron, querían dejar en ridículo al supuesto hermano de su héroe, verían qué tan bueno era con presión sobre él. Elsa por su parte tenía la cara llena de furia helada, sus alumnos estaban más quietos que de costumbre. La razón, Elsa no pudo controlar sus emociones y casi asesinaba a la mitad de la clase. Con esa advertencia todos supieron de inmediato que ella no era una broma cualquiera. Ok, ahora que están calmados les informo que su primera prueba será escrita, por lo que se me informó ustedes son pésimos reteniendo información y eso cambiará de una buena vez, o de lo contrario prepárense para vivir en el hielo por el resto de sus cortas vidas. Las hirientes y mortales palabras de Elsa estaban muy bien plasmadas en la mente de cada uno de los niños. Luego movió unos cuantos pergaminos y les repartió uno a cada uno, luego tomó asiento y habló. Tienen una hora, y fue así que dio comienzo la prueba más sangrienta de todo Berk. En la noche Naruto veía el plan de entrenamiento, había demasiado por hacer y muy poco tiempo para ello, pero lo principal sería ver qué tan buenos eran en el combate cuerpo a cuerpo, solo así los mantendría con vida. Suspiró luego de ver el programa, tenía en sus manos un ejército de infantes, la mayoría de ellos parecía que jamás habían sostenido una espada y eso tenía que corregirlo. También los berkianos tenían muy mala postura cuando se trata de pelear, eran brutos y ciertamente también eran poco eficaces a la hora de los golpes. Los dioses le habían puesto un reto bastante arduo y longevo, no solo tenía que mantener con vida a 1.000.000 de bocas inocentes, además de eso debía de preparar a otro tanto del mismo número para que no mueran a primera puerta, tenía que sobrellevar esto. Hippo regresó a su hogar y se dejó caer en el suelo del mismo.
Había sido tan agotador que de solo recordarlo le dolía la cabeza, no entendía cuál era el objetivo de su hermano al ponerlos en tal situación. Él era el líder y tenía muchas cosas en que pensar ciertamente, pero también estaba seguro de que la protección de esos niños era su responsabilidad, no de ellos. Chimuelo, que le veía caído, solo rió. No te burles, quiero verte tener tantas responsabilidades como yo, advirtió el castaño desde el suelo. Bueno, creo que Naruto se burlaría de ti al verte en ese estado. La voz de Astrid le dio tremendo susto, que se levantó de golpe. ¿Qué haces aquí?, preguntó el castaño. Vine a dejarle comida a Chimuelo. Dado que estás bastante ocupado, olvidas que tienes a un dragón que alimentar. Hippo parpadeó. Era cierto, estaba tan centrado en dominar a esas bestias salvajes que se olvidó por completo de su mejor amigo. Un suspiro de derrota salió de sus pulmones. Gracias, no puedo con tanto a la vez. Sé sincero el chico, es cierto, jamás hubieras podido ser jefe con tan poca percepción de tu entorno. Hippo frunció el entrecejo. ¿Eso qué significa?, preguntó de manera dura. Astrid simplemente se encogió de hombros y dejó el balde con peces y tomó rumbo a la puerta para salir. La abrió y justo en el umbral habló. No sé, averígualo por ti mismo, y sin más salió de ahí dejando a un Hippo confundido. Elsa también volvía de la casa y lo primero que escuchó fue la conversación de Naruto y Patapez. Cubeta dice que las trampas están en posición, no hay punto en el que nos puedan atacar. Aún así hice lo que me pediste, busque en los archivos y encuentre varios pasajes secretos que llevan a cuevas grandes, y para sorpresa mía todas están bajo el agua. Con ello el equipo Plancha Marian podría atacar desde los mares para ventaja nuestra. Elsa parpadeó, no sabía que Naruto estaba al tanto de ello. Me alegra oír eso, Patapez. Ahora debemos de ver quiénes están dispuestos a sumergirse en las aguas más profundas. Además hay que buscar una forma de que nuestras fuerzas aguanten la respiración bajo el agua unas 3 horas como mínimo. Tú junto a tu familia tienen la tarea de averiguarlo. ¿Patán está haciendo lo que le encargue?, preguntó el rubio. Sí, ha hecho varios trajes con tus dibujos y probado varios tipos de costuras. Aún no tiene un modelo perfeccionado, pero está cerca, y también los mellizos están en su trabajo. Ya lograron crear lo que pediste, pero francamente no sé para qué lo quieres. También Eater me pidió que te informara que su misión está viento en popa. Ha logrado crear digas y espadas capaces de resistir los 300 grados sin derretirse. Bocón está teniendo dificultades para los escudos que encargaste, pero tiene un prototipo que quizás funcione temporalmente. La albina estaba perdida, creía haber escuchado que su hermano tenía 100 cosas en mente para la batalla. ¿Cómo va el traje de retención para las nuevas armaduras?, preguntó nuevamente el rubio, captando el interés de la fémina. Ese sería el punto malo. Los costureros dicen que tu especificado es bastante difícil y tienen pocas manos en su taller. El rubio asintió. Pregunta en los ciudadanos de Arendelle quiénes pueden coser y tener, vayan directamente con Spikelout, y también dile que si no escucha a los demás voy a suspenderle de su trabajo. Tal vez así le entre en la cabeza la importancia del trabajo en equipo. Otra cosa, quiero que mandes un mensaje a Dagur y le cuentes lo sucedido el día de ayer. También pon al tanto a las doncellas aladas y a mis tíos. La guerra ha empezado y deben estar alertas. Además quiero que trates de localizar a cada uno de los ala titánica, nos vendrá bien su ayuda. Patapez asintió y salió de la casa por la puerta trasera. Seguramente había vendido en albóndiga para el informe. Como pudo, Elsa se arrastró hasta el cuarto donde ella y Ana dormían plácidamente. Al entrar en el cuarto, la albina vio a su hermana colocándose su pijama y con varias vendas en el cuerpo. ¿Qué te pasó?, preguntaron ambas al mismo tiempo. Me tocó ir al circuito real / fui a educar a cavernícolas. Nuevamente ambas hablaron al mismo tiempo. Luego de verse un momento, Ana habló. ¿Educar te dejo así?, preguntó con burla en sus palabras. Elsa rió de manera sarcástica al oírla. Sí, al menos yo no parezco salida de la tumba. Ana dio ante su comentario. La verdad es que se me hace extraño, es decir, educar no es tan difícil, comentó Ana mientras subía a su hermana a su cama. Ja, eso lo dices porque nunca has estado con los cavernícolas de mi grupo, se defendió Elsa. Si son de la academia sin realmente tiernos, en especial los dos grupos que idolatran a Naruto, son un amor ver sus caritas cuando hablan de él. Elsa parpadeó. ¿Bromeas?
Preguntó la albina incrédula. No, son realmente buenos niños, pero su amor por Naruto y ser como él les nubla el juicio a veces. Me hubiera gustado ser maestra de ellos, pero cuando se lo comenté a nuestro hermano él me respondió: no sería una ventaja para ti. No le entendí realmente, pero creo que me trataba de decir que hay cosas que se nos dan de manera natural y otras son las que hay que aprender en vez de hacer lo que se nos es fácil, porque si siempre hacemos lo mismo el día en que hagamos algo que no sea de nuestro agrado habremos fallado desde el inicio por no explorar más nuestras cualidades. Elsa miró a su hermana y supo que este nuevo ambiente le dio a Anna una nueva perspectiva de vida y sobre todo la puerta que ella creía que jamás se abriría. Aquí solo era Anna la hermana de Naruto, pero era ella, no era una princesa y tampoco una dama refinada. Aquí podía ser su esencia sin que la gente le mirara de manera reprobatoria. Anna sería Anna en su máximo. Ahora la pregunta era ¿quién sería ella en este lugar? En el otro lado del mundo la sala de los concejales estaba en absoluto silencio, primeramente porque se habían enterado de que su plan había fallado, segundo porque el enemigo de su reino era el equivalente a ellos juntos y sin necesidad de una dictadura, tercero por las circunstancias en que ellos tomaron las cosas, creyeron que después de ver lo que hizo con Arendelle tenían claro que iría de manera precipitada contra ellos, pero se equivocaron en grande, pero la razón principal es porque el único de los sobrevivientes les había traído un mensaje. Se verían las caras en la isla Fan, el tiempo límite eran 3 meses, pero luego de que el hombre diera el mensaje sintió que en su cuerpo una bomba helada explotaba creando un cuerpo perforado por incontables pinchos de hielo. Maestre Stark, ¿qué hacemos? Preguntó uno de los concejales a el líder del concejo, el hombre alto de casi 1,90 m, pelo plateado de las canas llenas de sabiduría junto a su barba larga y pulcra que hacía juego con el cabello largo, vestía un atuendo de rey de colores oro y plata, con el bastón de caoba y cedro con el mango de oro blanco con la forma de un león. Tenía puestos 10 anillos en las manos, cada uno con piedras preciosas y símbolos raros, sus ojos eran violetas como el amatista más místico que jamás haya existido. El hombre era Antonio Liperky Dimitrov Stark, maestre del concejo, supremo líder de los 40 reinos, rey en funciones del imperio Stark, descendiente de Arthur Stark, tercer caballero en la mesa redonda del rey Arturo I. El hombre suspiró y mirando el horizonte que se pintaba de color rojo naranja habló: Naruto Agnar Rodinson Adog de Arendelle, ciertamente ha sido un pequeño error que subestimamos en un principio, pero ahora mismo jamás he sentido tanto miedo por mi vida. El joven Agnar tiene en su poder algo que nosotros jamás podremos tener y eso se llama carisma. El joven puede atraer masas a su causa si él lo desea, también sus palabras pueden destruir voluntades impenetrables y aún así lo siento mucho más cauteloso de lo que esperaba. Él no es un enemigo común, es el jefe final en un calabozo o mazmorra y por ello decidí que nadie hará nada hasta la próxima junta. Si alguien desobedece mis órdenes debe saber que estará solo en el ataque y por más que quieran el consejo no enviar a refuerzos. La sala se quedó fría y con el odio puro en el rostro. No era posible que el gran líder estuviera actuando de manera cobarde. La sala poco a poco se fue vaciando con las ideas brotando de manera inconsciente. Madara Uchiha siempre fue un hombre práctico y directo, pero al llegar a su hogar y ver a sus nietos practicando la espada decidió ponerlos al tanto de la situación. Itachi, Sasuke vengan. Los aludidos aparecieron dejando su entrenamiento, ambos jóvenes eran una copia de su bisabuelo. ¿Sucede algo? Abuelo, preguntó el mayor viendo a su figura paterna. Así es, verán, hay algo que deben saber. Después de esas palabras Madara procedió a contarles los acontecimientos en la sala concejal. Ya veo, la decisión del maestre Stark fue la correcta, no sabemos qué tantos daños pueda hacer el rey Naruto. Habló Itachi con calma. Madara se sorprendió, era raro que su bisnieto mayor le diera tanto respeto a un rey que no fuera a alguien mayor a él. Yo la verdad pienso que lo que debemos hacer es atacar directamente. Sasuke no creía en esas palabras, algo en lo que Madara estaba en total desacuerdo, y es por eso que cuando me retire de la corona, Itachi será el que tome mi lugar en el trono y no tú. El menor de los Uchiha apretó los dientes y las manos, aun cuando yo seré el primero en tener un heredero, susurró con odio, contra un enemigo como este prolongar la sangre no importa, él tiene como objetivo destruir al consejo y a todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Sasuke no dijo nada, solo salió de ahí con la cara seria dejando a ambos adultos hablar de las tácticas defensivas que podrían tomar en caso de un ataque enemigo. Sasuke entró en su habitación con tanta rabia que su esposa que tejía un suéter para su futuro hijo saltó del susto. ¿SD puede saber qué te tiene tan molesto?
Preguntó su mujer algo asombrada. El moreno vio a su esposa. Nada, solo el idiota de Itachi y el favoritismo de mi abuelo, Sakura Uchiha anteriormente Windsor quien tenía 2 meses de embarazo suspiró, tenía que aguantar las ganas de golpear a su esposo en ese mismo instante, no debía de avergonzar a su familia pero ciertamente el menor de los dos hermanos era una diva peor que nadie, y esta vez ¿por qué? Pregunto de manera tranquila con la furia contenida, por un idiota llamado Naruto el Rodinson de Arendelle, contrario a lo que esperaba Sakura adquirió un color pálido al oír ese nombre, el asesino del mundo. Pregunto asustada, Sasuke le vio, ¿sabes de él? Preguntó el moreno, sí, él fue el que destruyó uno de nuestros navíos cuando tenía 12 años, Sasuke parpadeó, había oído esa historia del padre de su esposa, fue un día aterrador para todos los familiares de ese navío, y ahora entendía que realmente él era un enemigo que debía de tener precaución. El amanecer en Berry nunca fue más aterrador como este, Naruto ya hacía sentado en la plaza principal esperando a que sus tropas llegaran, sus ojos permanecían cerrados en modo de concentración, a su lado izquierdo está Sastrit con la mirada puesta en las pocas tropas que llegaban poco a poco, y a su derecha Patapez que tenía una enorme caja bastante pesada, detrás del trío un enorme poste se alzaba por sobre las cosas más altas de Berk, también había varios artilugios preparados para el entrenamiento, los últimos en llegar fueron Hippo y Elsa quienes por órdenes de Naruto debían de entrenar y educar al mismo tiempo. El rubio se puso de pie y abriendo sus ojos vio a las tropas, soldados, llamó el rubio con fuerza, todos formaron filas para ver al rubio, se reunirán en silencio todas las mañanas cualquiera que haga a lo contrario responderá ante mí, los demás asintieron menos Patán, uy me asusta, los otros solo vieron al moreno con pánico, Patán, Naruto de manera rápida tenía un arco y flecha a punto al vikingo enano y el resto de la tropa dio un paso atrás de manera sincronizada dejando al moreno expuesto que vio su vida pasar frente a sus ojos, pero no ocurrió nada porque el rubio la redirección al poste, gracias por ser voluntario, baja la flecha, Patán miró al que siempre estaba brillando como el oro opacando según él sus habilidades extraordinario, iré por las flechas niño bonito y eso será muy sencillo, habló Patán dándose aires de grandeza, estaba cerca de subir cuando Naruto le detuvo, un momento parece que te falta algo, Patapez se acercó con la caja de la cual extrajo dos grandes discos atados con un representa disciplina, señaló el primer disco dejando caer el brazo del moreno quien casi cae de lado, se movió a la otra parte y tomando el otro brazo colocó el otro disco, y esto representa fuerza, Patán cayó de cara sacando risas en las tropas, necesitan ambas para alcanzar la flecha, el moreno se puso de pie y viendo la flecha empezó a subir rápidamente pero a mitad de camino se empezó a resbalar y con la fuerza que le quedaba se aferró con los dientes al poste antes de caer al suelo. Uno a uno todos intentaron alcanzar la flecha pero caían siempre, la última en pasar fue Ana la cual cayó de nalgas, Naruto rió al ver que la tropa no podía hacer eso, se hubiera llevado un buen susto si uno de ellos lo lograba a la primera pero ahora estaba seguro de lo que haría, el camino es largo y el tiempo corto, Naruto tomó varios bastones que les aventó a cada uno de sus soldados, estos lo atraparon y vieron a Naruto a la cara. Hoy la lucha empieza, esa es la misión, niñas me mandaron para tal acción, Naruto movió rápidamente el bastón rompiendo dos rocas con él, dejando a las tropas con la cara de asombro tamaño Kawama. Es la chusma peor que he visto aquí entenderán lo que es virtud, hombres fuertes de acción serán hoy, los demás trataron de imitar las acciones del rubio pero jamás creyeron que fuera tan difícil, Naruto rió cuando vio a sus tropas fracasar y por alguna razón la sonrisa solo crecía a metros. Naruto se veía en un prado del bosque seguido de las tropas, quienes trataban de alcanzar a su líder que tenía un pañuelo en la cintura atado, la cosa era poder quitárselo pero no era tan sencillo, ya que el bosque tenía trampas y lanzaba piedras de vez en cuando. Mantener la calma en la tempestad siempre en equilibrio y en vencer pensar, Naruto saltaba de roca en roca con una habilidad felina que asombró a todos, la tropa por su parte tenía complicaciones para seguir a su líder y de pronto vieron que el rubio daba un giro mortal para empezar a correr por la pared lateralmente unos cuantos metros antes de dar un salto de gato dando una marometa que le colocó en el filo de la roca donde debía de hacer un salto al lago que había debajo de él, por supuesto esto solo dejó en shock a las tropas, estaba ante un auténtico superviviente y nada de lo que ellos sabían de comparaba con estos movimientos.
Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes de acción serán hoy. Cambiamos de panorama cuando Naruto tomó varias dagas y las lanzó contra los objetivos con los ojos cerrados. El intento de los soldados nuevamente era casi ridículo, solo unos cuantos habían logrado estar muy cerca de acertar pero otros no. El rubio rió, esto sí era diversión. No puedo casi respirar, solo pido despedirme. En deporte siempre fui una decepción, de miedo los va a matar, que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. El cielo estrellado se veía perfectamente mientras las tropas trataban de salir vivos en una carrera de la muerte. Ana había tomado la delantera y a su vez también unas cuantas heridas por su imprudencia, dio varios saltos y se dejó caer en la meta, viendo a su hermano que estaba ahí quieto sin rasguño alguno, solo con su sonrisa pedante. Hombres ser, debemos ser cual velos torrente, y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Elsa veía sus manos vendadas, su hermano era un monstruo, uno que debía de aceptar para poder sobrevivir en su infernal entrenamiento. Ahora veía que él estaba presionando para que todos explotaran al máximo sus capacidades. No solo era guiar por guiar, era guiar, enseñar, corregir, confiar y añorar que todos funcionen de manera íntegra y uniforme. Su tropas muera y ella debía de hacer lo mismo. No dejaría que ninguno de sus alumnos fuera reprobado, daría todo de su ser para que esos críos lleguen tan lejos como ellos quisieran. Pronto ya los intrusos no van a atacar, pero si obedecen se podrán salvar. Ana cayó derrotada después de una semana. Naruto estaba vagando por las calles cuando vio a su hermana y le dio un libro. Ella no lo entendió, pero el que también le diera un grafito le aclaró todo. Si hermano le estaba dando de baja, no creía que podrías ayudar con la guerra. Tú no sirves en la guerra cruel, a empacar no hay tal virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Ana vio el poste con la flecha aún clavada, luego vio el lugar por donde su hermano partió, finalmente vio los dos discos de poder y su mirada se llenó de determinación. Sin pensar en su salud los tomó y empezó a tratar subir para alcanzar la flecha. Hombres ser. Ana resbaló por el poste, por tercera ocasión, pero con rapidez se puso nuevamente de pie y trató de subir por la flecha. Debemos ser cual velos torrente. La castaña pelirroja apretó los dientes al ver que caía de nueva cuenta, se puso de pie pero no hizo nada para escalar nuevamente. Y con la fuerza de un gran tifón, Ana respiró hondo y visualizó a sus dos hermanos que tenían un talento natural para la mayoría de cosas, pero ella debía de demostrar que también era una guerrera y sobre todo tenía la misma sangre que ellos dos corriendo por sus venas. Naruto era el jefe y rey de dos pueblos, Elsa tenía un gran futuro por delante y ella simplemente tenía una energía monstruosa, y eso le ayudaría en esta travesía. Violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión, Naruto estaba frente al poste sin notar a las tropas que veían algo. Solo cuando una flecha cayó a sus pies, alzó su mirada para encontrarse a Ana llena de lodo y sucia, pero con los discos en la espalda, con una sonrisa de superioridad mientras estaba sentada en la cima del poste. El rubio suspiró, quizás se dio por vencido muy pronto con su hermanita. Hombre ser, debemos ser cual velos torrente, y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente. Las semanas pasaban y las tropas estaban listas para aumentar el ritmo y para llenar de orgullo a sus ancestros. Naruto particularmente tenía una sonrisa ya no de superioridad sino de orgullo. Había estado trabajando con estas tropas durante bastante tiempo y los resultados estaban siendo maravillosos. Cumpliendo muy misteriosos la misión, 2 meses y medio después. El tiempo siempre le da la razón a muchas personas, pero para las tropas de Berkiarendelle la razón había llegado en forma de descanso de una semana para ellos mismos. Y es por ello que vemos a Ana despertar tarde. Dioses, gracias por este respiro, habló entre dormida la joven. Si Ana había cambiado mucho en estos 2 meses y medio, no solo su religión, que francamente le habían dicho que eso era lo de menos, sino también su carácter ahora era más filoso y alegre. Extraña combinación, decía su hermano. Se bajó de la litera y se miró en el espejo. Ahora, en vez de usar una pijama bastante caliente, dormía en pantalones y con sostén nada más. La castaña miró el espejo y se alegró por ver que ya no era tan escuálida. Ahora tenía músculos ligeros y el abdomen plano con ligeras marcas en él. Se puso calcetines, botas, su playera y chaleco y bajó a comer. Astrid volvía de una junta importante con las casas de la isla. Tenía la cabeza a punto de reventar y francamente no era de su agrado. Cuando entró a su casa vio a Ana sirviéndose un plato de comida.
Veo que está disfrutando de esta semana, habló la rubia un tanto celosa. Sí, voy a aprovechar este tiempo para mí y mis pendientes, pero no bajaré la guardia en ningún momento. La rubia rió, ciertamente parecía que Naruto le había pasado parte de sí alma a ella. En fin, necesito que vayas y me hagas un enorme favor. Naruto está buscado hierba del diablo, está al norte de aquí a unos cuantos minutos, ve y tráeme algunos. Ana asintió, estaba al tanto de los planes de su hermano con esa planta en particular, y tenía tantas ganas de probar los resultados que no le molestaba ayudar al pequeño monstruo que habían creado. Cambiando la ubicación, vemos a Elsa dejar unas cuantas cosas en uno de los armarios. Estos eran utensilios para el aseo de los ala titánica, y se había ofrecido como voluntaria después de saber que no había nadie que pudiera cubrir el turno del hombre en planta. Odín termine al fin, habló la albina después de unos instantes. Ojalá esto no se haga costumbre, pero bueno, no fue tan malo como pensé. Realmente los ala titánicas sin bastante temperamentales pero amistosos al final de cuentas. Elsa tomó un libro del armario y subió las escaleras que daban a las calles de Berk. Okai tenía que ir con Bokon para ver lo de mi regalo y también para ver qué tal va el escudo que pidió Naru. La albina caminó recto hasta ver el sol, luego giró a la derecha y subió recto hasta llegar a la altura del gran salón. De ahí caminó otro tramo para llevar a la reformada herrería. Bokon, he venido a ver qué tal van, se anunció la fémina. Ah, hola, entra, estoy terminando los últimos en la casona y vio su encargo. Aquí lo tienes, un lindo y muy bien ensamblado sable para ti. Elsa rió, había hecho un encargo por gusto propio a orden de su hermano. Es sencillas palabras, su hermano le obligó a que se regala algo. Ana también sufrió por ello, pero fue más simple para ella. ¿Y el de Naruto?, preguntó la fémina amarrando su sable a su cintura. El mocho caminó un poco y sacó un escudo color gris brillante. Elsa lo tomó y notó algo, es demasiado ligero, también es más ancho de lo normal y sobre todo aguantará. Preguntó después de dar sus observaciones. Para mí resiste hasta un meteorito, pero el que tiene que darle el visto bueno es el jefe. Elsa asintió y solo le dio las gracias al Bigotes antes de salir a su hogar. Hippo estaba supervisando los movimientos de cada uno de los escuadrones mientras hacía las correcciones pertinentes. Ojalá Naruto estuviera aquí, pero aún así haría lo mismo que yo, así que está mejor que él esté planeado el combate en la isla Fam. El castaño arrugó el entrecejo, debía de ser honesto, no sabía qué tenía en mente su hermano al guiar no solo al enemigo sino también a sus tropas a una isla que ciertamente no deseaba ir y tenía muchos motivos para ello. Los mitos que rodeaban a la isla Fan solo podían definirse como horrorosos, ya sea por su gas altamente tóxico y mortal o porque se dice que en sus profundidades habita una criatura que solo se ha visto en las peores pesadillas de los viajeros. El devorador era ciertamente una de las leyendas de marinos que el castaño oyó durante su niñez. Algo parecido a una serpiente gigantesca habitaba ese lugar, tenía el mal hábito de devorar todo lo que tuviera sangre caliente, de ahí el nombre. Solo unos pocos que se podían contar con los dedos de una mano habían logrado salir de ahí con vida, y luego murieron de una forma horrible a causa del trauma. No quería saber qué había en la cabeza de su hermano para ir ahí. Naruto miró el mapa y suspiró. La batalla empezaba en poco tiempo y la isla Fam debía de ser el escenario perfecto para la primera de muchas gloriosas batallas. Si sus tropas morían sería con la gloria de un dios o aún mayor. Él debía de asegurar que la criatura saliera, sabía que había en esa isla y también sabía cómo molestarla para que emerja y sea parte de esta batalla. Si Naruto estaba haciendo de esto un lindo poema y de su guerra una obra que podría ser representada en las generaciones venideras.